Bueno, Hola. hola Inés. Empezamos otro No Bullshit Talk. Hoy con Inés, que tiene una trayectoria, bueno, tenés una trayectoria brutal. Antes de empezar tenemos, que no te lo dije, tenemos un ritual. Si ya viste alguna No Bullshit Talk, sabes de qué ritual te hablo, pero es que hagas un juramento. Ujú. De que todo lo que digas vas a decirlo sin bullshit y decir la verdad. Así que tenés que repetir yo, Inés, juro decir la verdad y solamente la verdad, sin bullshit, en el podcast del día de hoy. Yo, Inés, juro decir la verdad y solo la verdad y sin bullshit en el podcast del día de hoy. Vamos, bueno, y con eso empezamos. ¿Cómo venís para hoy? ¿Estás Bien, bien? bien, ¿Un bien, poco muy... cansada? No, No, estoy no, a tranquila, tope, vamos. tranquila. Bueno, Sí, sí. también hiciste un juramento de que es no bullshit para vos. Así que la pregunta principal es, ¿qué crees que es que el bullshit en el ecosistema? ¿Y cuánto bullshit crees que hay también? El ecosistema definido como el ecosistema emprendedor, Sí, entiendo, ¿no? sí. Creo que ha habido una gran normalización del ecosistema, por suerte, porque ha habido, bueno, yo siempre digo que yo he sido afortunada de haber comenzado mi carrera profesional justo antes de, en Europa, que no en Estados Unidos, cuando se ha dado el mayor revolución, ¿no? De lo que serían las valoraciones de inversión, donde ha habido valoraciones totalmente fuera de lugar y de contexto, no solo en compañías tecnológicas, sino en compañías de consumo, ¿no? Entonces, ese bullshit que le llamas tú, ¿no? Que viene, es como una simbiosis, es como un círculo infinito, ¿no? Donde yo como inversor te cuento un bullshit, te vengo a contar mi novela, tú me la compras y me la compras a un precio más caro del que yo te la quería vender, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque es la única forma de crear valor ficticio, porque no es valor real, es incrementar estas valoraciones en cada ronda, ¿no? Entonces yo creo que a mí, por ejemplo, no me gusta demasiado el modelo del founder, pues más, es que la palabra bullshitero no es mala, porque al final yo creo que me has empezado con la pregunta de bullshit, ¿no? Al final, ¿qué significa eso? Pues cada uno lo interpreta como Pero quiera. para vos, tu Pero interpretación. me encantan los modelos que provienen de solucionar problemas reales con un enfoque de honestidad en la solución. Es decir, honestidad en la solución significa honestidad en entender al consumidor, honestidad en qué producto desarrollo, pues que si yo digo que este producto cumple una serie de cosas, las cumpla, que si digo que es orgánico, que lo cumpla, que es una solución tecnológica, pues que de verdad cumpla lo que decimos, que sean soluciones honestas, que entiendan al consumidor, comercializadas. Yo creo en vender las cosas caras, a mí no me gusta el mundo del low cost, yo creo que las cosas tienen que ser buenas y caras, bueno, o caras, o good value for money, ¿no? O sea, al final que el valor que paguemos sea correspondiente, ¿no? Entonces, creo que el mercado ha racionalizado todo esto en base a una serie de crisis que han ido ocurriendo. El COVID nos ayudó muchísimo porque había una serie de fondos que estaban apostando valoraciones muy altas en ciertos sectores, donde al haber entrado el COVID, pues se paró totalmente la inversión. De hecho, salió el concepto, me has pedido hablar como si hablara a mi abuela, a ver si lo consigo Sí, explicar, el sí. concepto del dry powder, que es polvo seco, que es tienen tanto dinero para invertir estos fondos que han levantado 100, 200, 500 millones y no lo pueden invertir y se ha quedado allí pues atascado. Y de repente, a mediados del 22, ha habido un montón de capital que de repente se ha liberado en el mercado porque estos fondos Necesitaban tienen que gastarlo. invertir, Ah, porque tienen que cerrar este pará. modelo de fondo. Ahora vamos a hablar de los fondos, pero para no Pero irnos. para acabar el Entonces, bullshit, claro. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha regularizado. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero para invertir, las expectativas bajan porque necesito invertirlo rápido y los founders tienen que empezar a contar historias honestas y reales, ¿no? Y se racionaliza todo. Entonces, yo a fecha de hoy, y yo todavía pues, trabajo bastante con Londres y por aquí y por Europa, he visto una racionalización de los discursos, tanto de los fondos como de los founders. Y creo que va a ocurrir muchísimo más. Y hay industrias en particular, como podría ser la inteligencia artificial o quizás bueno, todavía en fintech todavía tienes valoraciones bastante hinchadas, pero el resto se ha normalizado totalmente. Y desde el ángulo de fundraising, que yo he hecho bastante este año, tanto para el fondo como para Arpías, que luego hablaremos, es agradable poder ir a mercado con algo que tú has decidido un precio, especialmente con Arpías, y que la gente lo entiende y dice, oye, estás un poquito cara. Y digo, vale, pero es que yo he tenido en cuenta estas Ah, 5 cosas. Y lo puedes explicar. entonces, la definición de bullshit para sobresimplificarlo es la Presumir, es ser sobre. yo le llamo ser presumido. Yo
yo creo en la realidad y me cuesta mucho la vanidad. Todos somos un poco vanidosos, ¿no? Tú y yo nos hemos mirado al espejo antes de sentarnos aquí. Si Un teníamos el poco. pelo bien, ¿no? Está bien el pelo. Tenemos que ser un poco vanidosos, Sí. ¿no? Y el pelo es importante, además. Las Pero, uñas también. pero sí, pero tenemos que, mira, yo no las tengo hechas hoy, pero tenemos que ser también realistas en cómo hacemos las cosas y crear una sociedad mejor, además. Perfecto. Bueno, vamos empezando porque creo que tenemos mucho para hablar. Yo un poco ya te conozco y ya te conocí antes, pero si hay alguien que no te conoce y está escuchando este podcast, ¿qué crees que debería saber de vos para seguir escuchando? Qué pregunta más difícil. ¿Por qué es interesante escucharme hoy? Creo que después de los años que he vivido y las diferentes partes de mi trayectoria profesional, pues tanto emprender, invertir, como trabajar para empresas que facturan miles de millones, me ha llevado a cerrar el círculo desde un punto de vista, yo repito, de realidad y de humildad. O sea, yo he cometido muchos errores, pero también muchas cosas me han ido muy bien y muchas mal. Y me ha llevado a casi darme cuenta de que la definición de la felicidad y de lo que de verdad nos satisface no es la que yo pensaba y no está vinculada ni con el dinero ni con mi carrera profesional, sino está vinculada pues con hacer cosas con las que se puede tener una muy buena carrera profesional y se puede ganar mucho dinero, pero que ese no es el objetivo, sino es crear cosas que de verdad uno disfrute y que al mismo tiempo pues tengan, no quiero decir impacto porque yo no hago cosas de impacto, pero que tengan un efecto en la sociedad, que yo cada día llego a casa y sonrío y se lo puedo explicar a mis hijas y puedan estar orgullosos de mamá y de lo que está haciendo su madre. Mira, súper interesante. Y también en todo este tiempo, de este ciclo que contabas, que fueron, ¿cuántos años más o menos? Pues mira, yo lo digo, yo tengo 39 años, entonces empecé a trabajar a los 21, 22, o sea que pues Mucho mucho tiempo. tiempo, sí. Y en todo este tiempo también fuiste madre de 2 hijas. O sea, digo, también pasa que es un poco Sí, lo que muchas veces contamos, es pasa la vida profesional y personal en paralelo, ¿no? Entonces, siempre. y es una sola. Esto de separar work-life balance no No existe. existe. Es una única persona que intenta hacer varias cosas a la vez. Correcto. Entonces creo que también hay un aprendizaje ahí súper. Y después, creo que es interesante lo que contabas. ¿Cuál crees que era tu definición de éxito o de felicidad cuando empezaste en el mundo startup? Que empezaste como directora de marketing, ¿no? O sea, bueno, empezaste en Bueno, yo marketing, pero... empecé de lo que hoy se llamaría Data Scientist, que en aquel Bueno, entonces era una matemática nerd haciendo cosas con los datos que nadie entendía, básicamente. Y ok. luego orgánicamente acabé haciendo marketing y me gustaba mucho, mucho. Y bueno, pues decidí desarrollar una carrera en marketing. Sí, sí. Y cuando comenzaste ahí, ¿cuál era tu interpretación de una emprendedora con éxito, por ejemplo? Bueno, yo nunca pensé en emprender, ¿eh? De hecho, esto es muy nuevo para mí. No tenía, hace un año y pico es que pensé en emprender. Pero para mí la definición de éxito, yo vengo de una familia normal, trabajadora. La definición de éxito era, para empezar a ganar algo de dinero, ya estaba bien. De hecho, yo cuando empecé a trabajar pensé, qué bien trabajar, es mucho mejor que estudiar porque trabajo menos que estudiando y gano algo de dinero. Porque yo he estudiado mucho, mucho, mucho. He estudiado 2 carreras al mismo tiempo, una por la mañana y otra por la tarde. Entonces yo venía de un nivel de trabajo tan elevado, ¿Qué estudiaste? matemáticas y ingeniería industrial. Pero la he ¿Te recibiste de estudiado, las dos? sí, pero he estudiado esto cuando las carreras duraban 5 años. Por Bueno, tanto, yo he estudiado durante 6 años, 2 carreras, una por la mañana y otra por la tarde. No me arrepiento, ¿eh? O sea, una un experiencia muy, poco. muy buena, pero bueno, a fecha de hoy no sé si hubiera hecho eso. Y luego mi definición pasó a ser ganar mucho dinero y, entre comillas, tener mucho poder en el sentido de gestionar muchas personas, cuando a fecha de hoy los equipos cuanto más pequeños mejor, porque cuestan dinero y cuestan de gestionar, ¿no? Y no necesariamente está súper probado. Equipos grandes está correlacionado con empresas que ganan Sí. dinero, de hecho es justo lo contrario. Y luego, según ha pasado el tiempo, pues mi definición de éxito era quiero trabajar para una empresa muy guay y que esté de moda, pues ahí vino Deliveroo. Y luego me di cuenta, bueno, pues que en cada época de tu vida necesitas cosas diferentes y a fecha de hoy mi definición de éxito es, bueno, a todo el mundo, repito, a todo el mundo le gusta que le vaya bien financieramente, no lo descarto para nada, pero yo quiero hacer algo que de verdad bueno, me guste hacer cada día, me divierta
y al mismo tiempo, pues, bueno, que sea una buena empresa. Una buena empresa significa que seamos buenos para los clientes, buenos para nuestros empleados y también buenos para nuestros socios, entre los que estoy yo. Eso es un poco, a mí me gusta explicarlo como el propósito, ¿no? Encontrar nuestro Sí, propósito personal y sí. construir nuestra empresa alrededor del propósito Y personal. cambia cada 4 o 5 años, Sí. ¿eh? O sea, yo creo que de aquí a 5 años me dará por otra cosa. Pero ahora Son, mismo me sí, siento así. con ciclos vitales también, que eso es súper Sí, sí, importante. sí. Y ahí hablaste de tu familia, que decías familia normal, trabajadora. Contame Sí. un poco más Mis padres son maestros. O sea, yo me crié. de matemática, me No, imagino. No. de primaria, de primaria. Me crié Mirá, en una casa de educadores y eso tiene un impacto en cómo tú vives tu vida, porque en mi casa nunca ha faltado lo más importante, nunca ha faltado, obviamente, comida. O sea, son maestros, sus padres, no es. Pero nunca han faltado libros. Es decir, en mi claro. casa siempre había libros, siempre era, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero? Bueno, vamos a comprar libros. En mi casa siempre había suscripciones a todas las revistas, a todos los libros. Entonces yo vengo de una casa donde nos sentábamos todos en las vacaciones a leer 2 horas en la terraza. Qué O bien. sea, qué familias. Y yo lo sigo haciendo. Yo voy de vacaciones, yo llevo el Kindle. Y mi madre me dice, tú vas con tu iPad que solo tiene letras. Claro. Y yo le digo, bueno, es que solo tiene letras, es que no es un iPad, es un libro. Me dice, yo quiero uno. Cuando ya sepas leer, te compro un iPad. Un Kindle, Yo sí. tengo un tic que cada vez que compro algo en Amazon me compro un libro. Tengo un montón de libros y los voy leyendo, pero me gusta que esté Sí, ahí en mi mesa de sí. luz mirándome para ser leído. El Sí, yo Kindle leo mucho. no Leo un puedo. libro Claro. cada semana y media o así, me leo un Wow. libro. Soy franca, ¿eh? No bullshit. Leo más novela, leo más ficción Bueno, que está muy bien. divulgación, porque la divulgación la consumimos todo el día. O sea, Claro. estamos todo el día con. Yo leo muchos artículos y me cansa la divulgación. Un libro de Sí. divulgación me cuesta leerlo hasta el final, pero la novela me encanta, me encanta. O sea, novela y me meto en cama y leo 1 hora y media y a veces tengo que apagarlo a propósito para dormir, porque si no, no me duermo, ¿sabes? Es como el que se engancha a una serie. Claro. Entonces, bueno, una familia normal, con principios éticos, me he criado en una casa en el campo, o sea, todo pues normal, normal. Bueno, cada casa, cada O sea, uno para mí normaliza es su familia, normal, sí, o sea, pero cada... normal, pero con valores muy sólidos. y hermanos, Una hermanas, hermana más pequeña, que es más ingeniera pequeña, también. ingeniera. Sí, sí. Y en un momento, en un podcast, escuché que hablabas de tu abuelo también. ¿Puede ser o no? Sí, bueno, ¿Cómo era? he tenido, bueno, mi abuelo, tengo 2 abuelos, uno ha fallecido, el otro no, el que trabajaba en la Coca-Cola. Sí, Este, sí, sí, bueno, sí. pues es una historia muy bonita, porque empezó repartiendo Coca-Colas y acabó de jefe en la fábrica, ¿sabes? Entonces al final es una historia de admirar, porque es otra época, nació en el 36, o sea, va a cumplir 90 años ahora, y bueno, son historias muy duras. Yo le admiro un montón y me he criado muy cerca de él, entonces. ¿Y qué, que ahí decías los valores? ¿Qué valores crees que vos hoy tenés o Mm. imprimís en tus equipos y todo? Que por ahí haciendo alguna reflexión vino o de tu abuelo o de tu A casa. ver, esto lo tengo clarísimo. O sea, en mi casa siempre se dijo que hay que hacer 2 cosas muy bien. Es trabajar duro, trabajar mucho y tratar bien a los demás. Luego tengo otros, pero sobre todo, o sea, el que no trabaja, el que no pone esfuerzo en algo, y el esfuerzo conlleva perseverancia, conlleva persistencia, conlleva paciencia, conlleva tolerancia, conlleva muchísimas cosas el esfuerzo, porque al final tú tienes que ser perseverante para conseguir algo. Entonces, mi casa siempre, mi madre, yo le decía, esto no sale, pues estudia más, trabaja más, prueba más, inténtalo más. Y luego lo segundo es tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. O sea, tratar bien a la gente. Pero esto aplica a las empresas que creamos. No Sí, sí, podemos crear total. empresas donde somos malos jefes. O sea, no solo la cultura de la empresa, que hay muchas empresas con cultura Mm. rota, sino simplemente ser buenos jefes. O sea, cómo gestionamos, somos responsables de personas que tienen hipotecas, hijos, bueno, salud mental, problemas de salud mental que hay en startups, que esto no te lo acabas. O sea, lo que ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, de problemas de salud mental en startups, ¿no? Entonces yo creo que tratar bien a los demás, el esfuerzo. Y luego yo, esto es más mío, yo siempre añado uno más que es el rigor. A mí no me gustan las cosas mal hechas, lo paso muy mal. O sea, yo veo una cosa mal hecha, porque Me estás asustando, ¿eh? yo O entiendo sea, que alguien me venga y me diga, mira Inés, hoy no te lo voy a poder dar porque no está bien, ¿no? Y entonces yo pensaré, ha trabajado muy duro y no lo ha sacado, o sé que es un vago y que no lo ha sacado, ¿vale? Y eso entonces es un problema diferente de, no es rigor, es falta de trabajo, ¿no? Pero asumimos que las personas con las que trabajamos hemos escogido a las personas adecuadas, ¿no? Pero yo una causa prefiero que no me la entreguen o que me digan necesito un día más que no una chapuza, porque las chapuzas no sirven para nada y además hacen perder el tiempo a todo el mundo.
Bueno, por suerte en los equipos que yo siempre he trabajado, pues siempre ha habido pues eso, trabajo duro, rigor y la gente trabaja muy bien. ¿Y estos valores también se los compartís a tus hijas? Sí, claro. Y cuando viene que no le sale una... No, pero por ejemplo, mi hija mayor es muy pequeña, tiene 4 años, está aprendiendo a montar Sí. en bici, ¿no? Entonces mi marido, que es holandés, en Holanda no hay rodines, se llaman, las rueditas estas Ah, que se ponen. Entonces él los dirá, lanzan. hay que aprender sin rodines. Yo le digo, pues ya le enseñarás tú. Mirá. Entonces, pues ella me dice, me caigo, le digo, pues continúa y practica y practica y practica. Y tiene 4 años y medio y anda en bici sin rodines. ¿Y cuántos niños hay en Barcelona de 4 años que sepan andar en bici No. sin rodillos? Pues muy pocos, porque van todavía con las Sí, balance sí, bikes y sí. demás, ¿no? Y creo que, pues en el rigor, pues acabamos de recoger, se recogen los juguetes. Hacen lo que les da la gana, ¿eh? No recogen nada. Pero yo intento predicar y que algún día, pues es muy difícil. Al final, Mantenerlo. los hijos no son como nosotros. Ellos van a tener Sí, sus propios valores y tienen que sí, sí. ser desordenados. Los niños para divertirse tienen que desordenar. Es muy importante. No, es interesante también porque encuentro también una correlación en cómo lideramos nuestros equipos como Claro, tal, que viene también de los modelos mentales que nos imprimieron en sí, nuestra casa, ¿no? Y que también era otra época, ¿no? Entonces creo que ahora también vivimos en una época de extremada abundancia, entonces hay ciertos valores que antes cumplían, que hoy por ahí no tanto, como hoy se puede hacer dinero sin tanto trabajo duro. no estoy de eh, acuerdo. No estoy de bueno, acuerdo. Es la percepción. O sea, yo creo sí, que sí, cuando tú ves a alguien desde fuera y dices, wow, qué suerte ha tenido, ¿no? O cuánto... Hay gente que ha tenido suerte, sí, pero sí, es raro, ¿no? O sea, el que ha invertido 5.000 euros en Bitcoin la primera sí, semana, ¿vale? Eso es tener suerte, pero también no es tener suerte, es saber lo que es Bitcoin y sí. pensar, pues voy a poner 5.000 euros, ahora tendrá, no sé, 500 millones, pero es decir, eso sí no han Sí, perdido sí. la llave y la tienen en un basurero, ¿sabes? Pero que al final, aparte de esas circunstancias, y que aún así es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la información adecuada, que es saber que Bitcoin existe y tener 5.000 euros, ¿no? Para invertir. Yo creo que la mayoría de gente que salen en tus podcasts o en todos estos podcasts que dices, wow, qué suerte y que No, sí, sí. todo el mundo, porque muchos les conozco y muchos no, pero seguro que serán igual, ha trabajado durísimo, todo el mundo lo ha pasado muy bien y a veces muy mal, y los winners son los que han perseverado, los que han sido optimistas. El pesimismo no sirve para nada. O sea, hay que ser optimistas, hay que ir rápido, pero no hay que ir con prisa, hay que hacer las cosas bien. Y eso entonces al final llega a esos resultados. Yo compré Bitcoin a 500 y vendí a 400. Bueno, pero O sea, eso perdí. te Pero anticipaste, fue te porque anticipaste. justo había sido padre, entré con miedo, con pánico. Me acuerdo que mi mujer me mostró el test y dije, no, no puedo estar con esto Bitcoin y vendí y nada, Bueno, perdí mucho. sí. Costo de oportunidad. ¿Y te acordás algo de tu infancia o de tu adolescencia que te haya marcado a cómo sos hoy? ¿Alguna Sí, experiencia? sí, sí, desgraciadamente. O sea, yo creo que el... bueno, es la realidad. O sea, yo creo eso es un tema muy candente todavía, pero en los colegios hay mucho bullying y acoso, ¿no? Y yo siempre he sido muy, muy estudiante, siempre he sacado muy buenas notas y al final los niños que tienen buenos resultados académicos siempre son niños a los que, pues, desgraciadamente se les trata un poco peor, ¿no? No los profesores, a mí los profesores bien y siempre he tenido mucho apoyo, pero yo he sufrido mucho bullying, pero y en cualquier curso hay niños que lo sufren. O sea, yo no te hablo del que se tenga que llevar a la policía, sino, bueno, de comentarios desagradables, de ponerte motes, ¿no? Y entonces, yo creo que eso te hace muy fuerte, porque al final... Luego, lo segundo que ocurre es cuando vas a la universidad, eso ya no existe, porque en la universidad los listos son los guays y en el cole los listos son los no guays, ¿no? Y luego cuando llegas al mundo profesional esto se elimina totalmente. Es decir, ahí el inteligente y el trabajador es el que tiene más oportunidades y el que no sobrevive en el ecosistema, en la jungla, pues no, pues que se vaya a otro trabajo más fácil, ¿no? Pero sí, y yo una cosa que me cuesta y la gente que me conoce lo sabe, a mí me cuesta mucho creer en la amistad. O sea, creo muchísimo en la familia, muchísimo, y paso mucho tiempo con mi familia y tengo muy, muy, muy pocos amigos, muy pocos por esto y por alguna decepción más que he tenido. Y me esfuerzo a cuidar mucho mis amistades, porque cuando tengo un muy buen amigo es casi como un miembro de mi familia. Ah, Sí. Y cuesta, porque la amistad es algo muy especial, ¿no? Y porque a mí el mundo me ha probado que las amistades, bueno, hacen mucho daño también, ¿no? Entonces, bueno.
Mirá. Sí. Y a la hora de emprender o de tus equipos, ¿notas que también te cuesta por ahí confiar un poco más o algo No, así o para no? nada, para No. nada. Yo he trabajado con gente que decía, te tienes que ganar mi confianza. Y en Inglaterra me decían, you have to earn my trust. A mí no, pero they have to earn Claro, our trust. They have to earn our trust. Le digo, y yo te decía, pero ¿para qué los contratas entonces? claro. ¿Para qué los contratas? Para eso no los contrates, ¿sabes? Contrata una agencia Sí, sí, sí. y deja que se gane tu confianza. Yo creo que cuando contratas a alguien, les tienes que dar confianza 10 de 10. Y es tu responsabilidad darles las herramientas, el marco de trabajo, la estrategia, objetivos y acompañamiento, supervisión para que tengan éxito, ¿no? Y la confianza, en la mayoría de casos, pues baja de un 10 a un 8,5 y te quedas más o menos ahí. Y a veces ocurre que empiezas en un 10 y acabas en un 10 5 años más tarde, ¿no? Y no, no me pasa, no me pasa. A mí me gusta mucho trabajar con gente y no me ha pasado, ¿eh? O sea, hombre, hay algún caso siempre de alguien, pero no te defraudan por un problema de confianza, te defraudan porque hacen mal el trabajo, te defraudan porque, no sé, porque tienen un conflicto con un compañero, pero esto son cosas que pasan en los trabajos, no todos... Bueno, nosotros en algunas cosas de No Bullshit que tenemos formaciones y comunidad, trabajamos una pirámide que la base para crear equipos de alto rendimiento es la confianza, que sin Claro, confianza no hay resultados. Y totalmente. yo un poco también soy, que hay muchas veces me sale mal, pero digo, la confianza la tenés y el día uno y al 100%. Y después, si se va minando Sí, esa confianza, entonces ya está afuera, ¿no? Porque creo que no se puede, es como estar en pareja, digo, o sea, exacto, confío exacto. y confío, Mira, yo lo máximo que he gestionado son 450 personas. como poco, Claro, digamos. en varios continentes, en Asia, Buah, en Oceanía, en Europa. Entonces, tú, por eso repito, tienes que tener confianza. Yo tengo que saber que el becario de Australia, cuando yo en Londres digo, envío un email o un memo y digo, esta es la campaña que se va a hacer, tengo que creer que el becario la va a hacer. Bueno, el becario es su jefe y el jefe de su jefe. O sea, tengo que asumir que todo el mundo, y en el 90% de los casos ocurre, por tanto, eso es suficientemente correcto como para que todo salga, ¿no? no, Y si no puedes operar, tienes que operar pues con, más como una religión, es con mandamientos, con reglas, con marcos de trabajo. He pensado en esto porque ahora estamos con lo del Papa, ¿no? Y justo sí, sí. acabo de entrar ahora de lo de la fumata negra y he pensado, es que al final gestión de un equipo muy grande es una gestión pues, de una comunidad, de un grupo, No, donde tiene que haber reglas, estructuras. Si tú piensas en una religión, da igual, la cristiana cualquiera, hay mandamientos, hay las Biblias, y todo el rituales. mundo tiene muy claro, rituales, tiene muy claro todo lo que va a ocurrir. Y si tú te sales de eso e intentas cambiarlo, es muy complicado, ¿no? Y No. eso siempre viene de arriba, 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 ¿sabes? De Bueno, eso muy es lo arriba. que, la cultura, Y digamos, ¿no? eso es la cultura, Ah, pero va más allá, no solo es la cultura, es el sistema operativo de la sí. empresa. ¿No? Que hay muchísimos emprendedores de hace 20, 30 años, pues, el fundador de Intel y demás, que se han hecho muy famosos por crear sistemas operativos que no son necesariamente ortodoxos, pero que funcionan mejor que los tradicionales de jerarquía vertical y demás. ¿Y vos tenés algún sistema poco ortodoxo que implementás en tu empresa? Yo me he inspirado en, o sea, no creo demasiado en los one-on-ones, en los one-to-ones, me parece una pérdida de tiempo. Me he visto forzada a hacerlos porque, bueno, a veces compañeros me han dicho, ¿y por qué no hablas uno a uno con la gente? Me gustan mucho las reuniones de equipo más colectivas, equipos muy planos, muy poca jerarquía. Y hay mucha literatura sobre esto, sobre gestión en comunidad. Si tú tienes 14 de reports, no puedes hablar 1 hora a la semana con cada uno. Sí. Pero sí que puedes hacer 3 reuniones de 2 horas con 3 grupos y los subagrupas y una vez a la semana los agrupas a todos, ¿no? Entonces me gusta mucho eso y al final, bueno, lo has descrito tú, o sea, es confianza y tener siempre súper clara pues la estrategia de lo que tú vas a hacer. Al final siempre pienso, primero es la estrategia, luego son las personas y a partir de ahí ya vienen los sistemas y la tecnología. Y la tecnología siempre es la cuarta cosa que ocurre, ¿no? Y siempre tienes que estar alimentando estas 4 capas, ¿no? Al final, repito, ¿no? Es estrategia, de la estrategia bajan las personas, luego el sistema operativo, o sea, los procesos y lo último es la tecnología. La tecnología no puede venir primero y eso es el gran error que se comete en muchas startups cuando hay fundadores más jóvenes que dicen, no, es que voy a implementar Asana o voy a implementar nada. Y yo a veces pienso, pero eso es de verdad lo que tú necesitas o lo que necesitas primero es saber, quiero llegar allí, para eso Sí, necesito un especialista en esto, y esto lo voy a hacer con inteligencia artificial, que sí. también es otra personita que tienes que tener en cuenta ahora, y a partir de ahí voy a montar estos sistemas, ¿no? O un post-it también en la pared, ¿no? Sí, Que a o un veces es más post-it, fácil. Sí, correcto, un post-it, ¿no? Y sí. hay ahora varios influencers por Instagram que hablan
seguro que los sigues, que hablan de no PowerPoints, no, Ah, solo sí. teléfono, call calling, Ah, call mirá. calling. No le hago marketing gratis, no le voy a Claro. decir el nombre, pero bueno, pues me parece otro método igual de válido de hacer desarrollo de negocio, pero al menos tienen un punto de vista muy claro en cuál es su Claro. estrategia, ¿no? Y creo que me gusta mucho porque nosotros lo hacemos así, ¿no? Vamos a la etapa también de todo tu lado corporativo, digamos, Ujú. ¿no? De emprender, de trabajar en emprendimientos enorme, ¿no? Que también trabajaste aquí en Grupalia, en Deliveroo. ¿Cómo, qué edad tenías? También que eso Mm. me interesa. ¿Y cómo fue toda tu aventura en estas grandes startups? ¿Cuánto dinero invertías? ¿Qué decisiones tomabas? Sí. ¿Qué veías de adentro de estas compañías tan grandes, no? Yo empecé en Atrápalo cuando me llamaron para ir a Grupalia, que es una empresa que ya no existe, para ser CMO. Tenía 27 años y la empresa estaba muriendo. Y me llamaron porque montaba un equipo para, en realidad, para, ellos no lo sabían, ni yo tampoco, pero para desmantelarla. Entonces yo viví el ocaso de Grupalia. Grupalia era un spin-off de Privalia. Hacíamos ofertas del día en lo que sería, pues, bienestar, restaurantes, o sea, un poquito lo que Privalia no hacía, que era moda, ¿no? Ahí gestionamos presupuesto cero, pero, o sea, no, o sea, varios millones, pero además un presupuesto de De presupuesto cero supervivencia. a varios millones. Sí, pero era un presupuesto de supervivencia, es decir, es qué podemos Ah, hacer para que esta empresa esté valorada a la mayor valoración posible para para venderlo. poderla vender, ¿no? Entonces era una óptica un poquito diferente de la gestión. Pero yo, pues a mí, me acuerdo como si fuese hoy, yo me fui a entrevistar a Nauta con uno de los socios y él me dejó muy claro, esto es lo que es decir, que desde aquí 9 meses este trabajo no existe y tú te vas a ir de una empresa donde llevas casi 5 años, donde trabajaba directamente con el CEO, a hacer esto. Y dije yo, vamos, yo de cabeza me tiro a esto. O sea, pero vamos, es que no lo dudé ni un minuto, porque el aprendizaje que tú tienes en un proyecto así a los 27 años. Y yo de ahí me fui ya a montar Treadwell, que no lo has mencionado. Treadwell, Pará, ¿y qué es lo que buscabas cuando fuiste a esto? O sea, adrenalina, aprendizaje. cuando fui a Deliveroo, No, perdón, a. a Perdón. Grupalia, cambio, porque ya muchos años y siempre curiosidad, o sea, tampoco la mejora salarial no fue suficientemente interesante, pero el cambio en sí sí lo fue. Y gracias a ese paso, todo lo demás ocurrió. Y yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, carrera profesional, retos, ¿qué has hecho tú? Y yo siempre digo, mira, alto riesgo, alto beneficio. Bajo riesgo, bajo beneficio. Esto pasa en venture Finanzas. capital, en Sí, sí. carrera profesional. Si a ti te viene ahora un venture capital español, inglés y te dice, deja tu super trabajo ahora aquí, que tienes un trabajo de director, bien pagado, te pago lo mismo, pero te hago CMO y vas a vivir todo esto. Y lo más normal es que en 6 meses tu trabajo no exista, el 95% de la gente diría que no. ¿Qué pasa? Que si tú dices que sí, pues puede ser un suicidio profesional, como me dijo mi madre, o puede ser el principio del resto de tu carrera, ¿no? Me gusta, o sea, cuando estabas tomando esa decisión, ¿le preguntaste a tu madre qué opinaba o cómo fue en una Sí, pero comida? mi madre ahora lo Bueno, entiende todo, porque mi madre ahora ahora ya sí. se puede leer la novela entera. Pero mi madre en aquel entonces, yo vengo de una familia tradicional donde hay que ser funcionario, hay que trabajar en una multinacional, en un puesto intermedio, ¿sabes? Y al No. final entonces, bueno, al final luego vino Treadwell, vino Deliveroo. En Treadwell lo hicimos todo. O sea, yo lancé España hasta 2 millones y en Londres hasta que facturábamos 300. Pará, pero ingeniera y matemática. O Sí, sea, empezaste trabajando en data y encontraste una correcto. parte en, En en marketing. marketing. Y luego aprendí branding y me enamoré del branding. Y me di cuenta que es lo que me gustaba más de todo. O sea, es como que te Bueno, gusta la pero literatura, digamos. Venías de lo claro. duro y te gusta más lo soft, ¿no? O sea, como Pero para siempre me poner. ha gustado la literatura toda la vida y Claro. siempre me ha gustado el diseño, siempre me ha gustado la moda. O sea, Sí. si venís a mi casa y veis mi casa, pues, está muy bonita, decorados y es una cosa que a mí me gusta, que yo invierto tiempo en pensar, pues la ropa que me pongo, no es tanto quiero estar guapa, sino pues me gusta ponerme cosas que sean pues estéticas, ¿no? Ah, Y poco recargadas, por cierto. Y la casa, pues igual que este sitio es muy bonito, pues me gustan las cosas ah. bonitas y estéticas porque creo que nos aportan pues serenidad, ¿no? Y si ves Arpías, que es la marca mía de uñas, pues es lo mismo, tiene una serie de connotaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final el resumen es,
En Treatwell al final estábamos gestionando, bueno, facturación unos 300 millones de GMV. GMV, para los que no lo sepan, es Gross Merchandising Value, que es lo que se factura, básicamente. No es lo que se gana, sino lo que se factura. Que en un marketplace luego tienes el take rate, que es la comisión, que en el caso de Treatwell, pues entre el 15 y el 30%, ¿vale? Que es muy típico de marketplace. Y de ahí me fui a Deliveroo, facturábamos... Sí, Y entonces, o sea, sí. vos con todo esto, las personas eran números, ¿no? O sea, vos ponías números que invertías en marketing online, invertías en tal, tenías pasaban por un embudo, ¿no? Un funnel, y eso generaba, o sea, tu trabajo en marketing en ese momento era de performance puro y duro, o tenías un No, poco de todo. teníamos un equipo de 120 personas al final y éramos como una agencia de marketing. O sea, al final hacíamos marca, pues qué contenido hacemos, qué historia contamos, qué colores tenemos. Hacemos pues todo performance de toda la vida, estamos hablando hace muchos años ya, Sí, hace sí. casi 10 años. No había lo que hay hoy, o sea, hablamos de Meta, Facebook Ads acababa de empezar. O sea, el contenido para Facebook Ads, el dynamic content que hace todo esto no existía. Nosotros Sí, sí. creábamos todas las variaciones de todos los anuncios a mano. Teníamos un feedback loop que teníamos montado como de análisis de los datos que salían de los anuncios, que automáticamente le llegaban al equipo de diseño lo que funcionaba y no, para luego retroalimentar el algoritmo. O sea, todo lo que hace Facebook automático lo hacíamos nosotros a mano. Entonces es súper avanzado para la época también, Sí, ¿no? bueno, en realidad eso fue lo que yo creo, siempre lo digo, que me consiguió el trabajo en Deliveroo, porque nosotros nos empezaron a llamar pues, para ir a hacer public speaking en las conferencias de Facebook, en las conferencias de Google como best practice, porque nosotros crecimos la empresa de 30 a casi 300 millones de GMV en 2 años y medio. ¿Y esto era, ya En estabas, Treatwell, pero ya en España o en ya Londres, estabas, ya estaba en ya te Londres. mudaste a Londres? Ya estaba en Londres, sí. O sea, cuando Treatwell te ofrece el trabajo, te ofrece también relocarte. No, yo empecé aquí un poco experimental, antes de que levantaran capital. O sea, yo salí de Grupalia y quería emprender. O sea, no sé ni lo que significaba emprender. O sea, yo quería hacer algo para mí. Y alguien muy, muy inteligente me dijo, ¿por qué en vez de no hacer algo para... Estaba haciendo un MBA. Yo estaba haciendo un Executive MBA en IS. Porque te faltaban estudios, digamos. No, O sea, porque no tenía ni idea de negocios. Empecé en Grupalia y ah, digo, es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No sé ni hacer un EBITDA. Y alguien me dijo, ah. pues haz el MBA. Y yo fui, me cogieron y lo hice. Poco meditado, ¿eh? Poco meditado. Una mejor decisión. 2 años. 2 años, pero es part-time, es viernes y Ah, sábado. Es la mejor decisión educativa que he tomado en mi ¿sí? vida. He conocido gente excepcional, he aprendido un montón. Yo soy de las que estudio, entonces como estudiaba, ¿Te aprendía, gustaba? ¿no? Sí. Y bueno, empecé, y España empezó a ir muy, muy bien, muy rápido, y cuando levantaron la ronda, directamente la siguiente semana nos citaron a todos en Londres, y yo vi la oportunidad, yo ya había sido CMO, ¿sabes? Y vi la oportunidad y directamente le dije al CEO, si necesitáis un CMO, a mí me gustaría que me consideraseis. Y bueno, pasó un mes o dos y luego me llamaron, nos gustaría darte la oportunidad. Y empecé a hacer commuting, hacía 3 días en Londres, 2 días en España, y durante un tiempo estuve llevando las dos cosas. Y ya cuando se vio obvio que yo podía hacer el trabajo, pues unos meses más tarde ya me cambié a Londres. O sea, fue como muy orgánico todo. Y ya buscamos una persona en España que me reemplazó a mí. ¿Y cómo fue mudarte a Londres también por...? Pues nada, pues bien. O sea, Bien. Bueno, es otra sí. cultura también, ¿no? Sí, O sea, pero yo no venías soy de Mm. Barcelona, yo he Ah. vivido en muchos sitios y soy de La Coruña, me vine a estudiar aquí. Nunca pensé que Barcelona sería el destino final. Sigo sin creer que Barcelona es el destino final, ¿no? Y me fui allí, al principio vivía en un hotel, luego en un apartamento más pequeño y luego, pues Un bueno, piso más pequeño. yo fluyo, o sea, soy muy de fluir con la vida, Ah, ¿sabes? Fluyo y pues todo muy racional, ¿no? Y lo disfruté un montón, o sea, aparte ¿y el estaba... idioma y todo Sí, eso? yo ya hablaba inglés, yo hablaba Sí. inglés muy bien, no hablaba como hablo ahora, porque yo ahora puedo trabajar mejor en inglés que en español, después de haber trabajado en una empresa cotizada, en un consejo, pues algo de Ah, inglés sí, aprendes, sí, ¿sabes? sí, sí. Y yo cuando cuento una anécdota, siempre la explico del inglés, que es que yo llegué a Londres y el primer día había un consejo de administración, cuando ya me hicieron CMO oficial, cuando ya firmé el contrato, me subieron el Sí. sueldo, relocation fee, te pagan el relocation, trae tus muebles, tus cajas, bueno, y firmo. Y en el consejo de administración, entonces tenía pues un papelito y no entendía nada de lo que decían, porque tenían ese acento británico Claro, tan más fuerte, cerrado ¿no? también. Que ahora pienso, es que ese es el acento, Claro. o sea, ese es el inglés que entiendo Ajá. mejor, ¿no? Y entonces pensé, ¿qué vas a hacer, Inés? Vas a coger un papel y un boli y te vas a anotar todo lo que no entiendas, más o menos como lo entiendas, ¿no? Entonces acababa las reuniones y solo empecé a hacer por hábito y luego no se me ha quitado, o sea, siempre que estoy en reuniones en inglés lo sigo haciendo. Entonces al acabar las reuniones pensé, ¿quién de aquí me va a ayudar? Y vi que el CFO, que fue el CFO siempre, había estudiado en Eton
Eton es uno de los mejores colegios de Inglaterra, es donde estudió pues, el príncipe Charles y demás. Y le pregunté, oye, ¿tú, a ti no te importaría ayudarme? Y le dije, mira, es que yo he entendido esto y no sé qué. Y entonces le envié un email y me dice, Inés, this is the best summary ever of a meeting. En plan, lo has pillado todo, ¿no? ¿Sí? Entonces cogí el hábito siempre de verificar que había entendido todo en las reuniones. Ah, Y me servía también a mí mucho. Yo no sí, lo sí, hacía sí. antes. Esto me servía a mí también para yo meditar si lo había entendido. Porque, hombre, era un puesto más difícil de lo Sí, que yo sí, había sí. hecho hasta ese entonces. Y en Deliveroo también lo Bueno, hacía. ibas estudiando, digamos, de alguna forma. Bueno, lo iba anotando, Estudiando, igual que tomando tú nota. anotas lo que yo te Claro, digo, por si me lo quieres preguntar después, claro, pues yo me lo anotaba y como nadie más se lo anotaba, pues parecía como que yo estaba claro. prestando más atención, Claro. pero no necesariamente, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, entonces eso fue irme allí, experiencia increíble, es una cultura muy diferente, es una cultura del alcohol, o sea, aquí no hay una cultura del alcohol. De hecho, yo los primeros 6 meses, yo siempre he hecho mucho deporte, siempre iba a entrenar después de trabajar, dejé de entrenar después de trabajar y empecé a hacerlo por la mañana porque después de trabajar tienes que ir al pub. Es decir, tú no puedes... Luego bebes o no bebes, eso es cosa tuya, pero tienes que ir al pub porque allí es donde ocurre todo. Allí es donde se cuece realmente lo que Wow. ocurre en el negocio. Y aquí tú no te puedes plantear que si no vas a tomar una cerveza Sí, después sí, de sí. trabajar te pierdes todo, ¿no? Y bueno, al final pues lo disfruté mucho, pero tienes que adaptarte a una cultura totalmente diferente. Y Londres, yo creo que esto es mucho Londres en particular, que la Wow. gente trabaja 24 horas al día. Y después de ahí, o sea, ¿y ahí cuánta gente Al final, liderabas? 120 más o menos al final. ¿Y eso fueron cuántos años? Casi 4, 4. 3 años y algo. Sí, sí. ¿Y por qué saltaste de ahí? Porque Porque supongo que estabas porque me bien... llamaron. Yo siempre... Bueno, hay una parte de protagonista también, ¿no? O sea, No, porque si no, te pero... llaman y te dicen, bueno, tal, digo, No, no, pero ¿no? esto es honesto de verdad. Yo siempre tenía una lista de 3, 4 empresas que yo digo, si me llaman, yo voy. Ok. Si me ¿A llaman... día de hoy también las tenés? ¿A No, las 3? hoy en día no. De aquí a unos años puede ser que vuelva a cambiar, ahora mismo no. Y tenía Spotify y me iba no sé dónde está esto en Dinamarca, me iba a Sí. Dinamarca, o sea, a mí me da igual, tal y como me fui a Londres me voy a Dinamarca. Tenía Spotify, tenía Deliveroo, tenía, bueno, 3 o 4 más. Y un día me llama un headhunter y me dicen, empresa de comida a domicilio que factura tanto, 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 tanto y tal. Como colgué, digo, esto es Deliveroo, tengo que ir a hacer esta entrevista. Y fui a hacer la entrevista y 4 o 5 meses más tarde me llamaron que habían tomado la decisión de que era yo. Yo creo que primero tuviesen otro candidato y quizás luego yo, ¿no? Y bien, o sea, fue una experiencia, pillé una época muy complicada. O sea, culturalmente yo venía de una cultura increíble, o sea, la cultura en Treatwell era espectacular y Deliveroo tiene una cultura más de investment banking, lo que no para mí fue pues un shock. El primer año ¿Qué sería una cultura de investment pues banking? se premia muchas veces más el intelecto que los resultados. Los resultados son importantísimos, ¿eh? O sea, pero hay como una... Tú estás en una reunión y hay como una necesidad de la gente de mostrar lo inteligente que son. Y a mí, pues esto me molesta mucho, porque yo soy una persona muy inteligente también, pero no tengo ninguna necesidad de estar mostrando... O sea, te hablo de que estoy en un papelito ahí y que Sí, me sí, da sí. igual que los demás sepan lo que yo estoy apuntando, porque el papelito es para mí, a tener que estar en un sitio donde tenía que preparar escritos y presentaciones para todo y estaba agotada, ¿no? Pero te entrena, pues igual que una carrera difícil te entrena, ¿no? Y yo os digo siempre los números. Cuando yo entré, facturábamos 1.500 millones, cuando salí casi 4.000. Y bueno, esto lo hice ¿Cuánto yo. tiempo estuviste ahí? 2 años. 2 años. 2 años, y esto lo hice yo como CMO, no lo hizo nadie más, ¿sabes? O sea que al final yo me llevo la parte que me toca a mí de mérito, ¿no? Y igual que en Treatwell es muy puro de marketing, esto era un trabajo muy de equipo, ¿eh? Porque al final en Deliveroo tienes que tener los restaurantes, tienes que tener los riders, tienes que tener la demanda y tiene que orquestarse todo de forma que todo funcione, porque por muchos clientes que yo traiga, si no los restaurantes no tienen la comida, pues esto nos pasó Sí, con sí. COVID, ¿no? Que la gente quería pedir comida y nosotros no podíamos servir comida, ¿no? Y luego pillé el segundo año que fue COVID. Bueno, lo entrevistamos a Yaya de Globo en un podcast. Sí. ¿Y cómo veían a Globo desde...? Bueno, con mucho respeto. Yo respeto mucho lo que han hecho. Creo que han tenido, bueno... Si querés te hago otra pregunta, ¿eh? Porque... No, para nada. Pero ¿cómo fue mirarlo desde ahí? Porque también con otros Bien, mercados, menos ellos nos recursos, ¿no? echaron. Ah, mirá. Antes de que yo entrara en Deliveroo, ya, ellos mataron a Deliveroo en España. ¿Y cómo hicieron? Pues porque Deliveroo fue muy
vanidoso, muy... Hay otra palabra que no me sale. Arrogante. Arrogante. Coqui, vas a decir. Gracias. Es que me quedo sin voz Ahí ya está, con este mirá. tema. Bueno. Mm. Y hubo la clave del food delivery, ahora se sabe, pero esto antes no se sabía, es tener las big brands, tener a McDonald's, a Burger King, pues aquí en España ahora sería tener un Vicio, tener, bueno, un Rosso Napolitano, lo que sea. Deliveroo tenía un contrato con, esto es historia pasada ya, pero Sí, Deliveroo sí. tenía un contrato con McDonald's en España. Y cuando se acabó y lo renovaron, McDonald's les dijo, si no me bajáis las fees, me voy. Y Deliveroo dijo, si te quieres ir, vete. Y Oscar, que en aquel entonces esto lo hacía Oscar, le dijo, veniros conmigo, y les dio un contrato tirado de precio. Y que luego me imagino que irían negociando con los años. Ah. Y gracias a tener a McDonald's, toda la gente empezó a pedir McDonald's y entonces prueban la plataforma de Globo, que la usabilidad también es muy buena, igual que la de Deliveroo, que es muy buena, y te habitúas. Es un tema de hábito. Claro. Somos animales de hábitos. Sí, y sí. la comida es hábito y consistencia. Y tú no quieres usar 5 plataformas. O sea, si usas Globo, no estás usando Uber Eats, por mucho que esté disponible en España, ¿no? Entonces, bueno, Mirá, ahí ganaron. sí, justo contó también esto. Y en un podcast dice que el punto de inflexión fue McDonald's. O sea, Pues sí lo sé yo, esta historia, mirá. porque yo conozco a la persona que era country manager aquí. Y bueno, esta historia es súper conocida. Sí, En sí. Londres es el big topic cuando entras a Deliveroo. Ya no, me imagino, era esto. Ah, ¿Cómo mirá. perdimos España? Es como la reconquista, ¿sabes? Era, ¿cómo perdimos España? ¿Cómo podemos reconquistar España? Tú que eres española, ICMO, vamos a reconquistar España. Y yo, es que no hay nada que podamos hacer, tíos. Es que ya tienen el mercado. Y lo habéis perdido, porque Deliveroo estaba allí antes y era el número Sí, uno. sí, me acuerdo. Lo habéis perdido vosotros. O sea, lo hemos perdido nosotros, porque yo trabajaba allí, pero ya había ocurrido. Y ahí tuviste 2 años y después decidiste... No, no me decidí, No. me embaracé. Así, te pasan Ah, cosas. O sea, eso pasa, también esto hay... pasa, esto o se sea, llama biología. sí. No, bueno, hay una intención también, ¿no? O sea... Sí, sí, pasó el COVID y luego me embaracé y después de la baja ya decidí que no volvía. ¿Y por qué decidiste no volver a la empresa esa? Bueno, al final en aquel entonces pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Hubo la salida a bolsa, empezaron a haber cambios también en lo que es el Consejo de Administración. Y en paralelo yo me di cuenta de que la cultura no necesariamente de esa empresa encajaba para mí, ¿sabes? Y bueno, empezamos, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Juntarte, y si has sido padre o madre, los padres también les pasa. Si has sido padre durante el COVID, viniendo de trabajar non-stop durante 15 años, y el COVID nos hizo parar a todos, ¿no? Y además te coincide con estar de baja de maternidad, que ahí era muy generoso, 6 meses de baja de maternidad pagados, ¿eh? Y además te pilla en tus late 30s, pues tienes la crisis de los 30, Claro. de los casi 40, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fue cuando nos empezamos a plantear un poco con mi marido, que en aquel entonces era mi pareja, ¿qué hacemos? Y empezamos a pensar, no queremos criar hijos en Londres, que esto es un tema muy personal. Yo cuando estaba embarazada de mi primera hija, a los 8 meses, casi antes de dar a luz, me empujaron al suelo y me quitaron el móvil de la mano. Ahí con la panza En y Londres. todo. En Londres, en Wow. un parque a las 7:30 de la tarde. Y yo fue el primer día que llegué a casa y le dije, yo no sé si quiero criar a mis hijos aquí. Y vivía en una zona súper normal, de muchos expats, donde vivía mucha gente del entorno tech, un parque totalmente normal. Y, o sea, no era Chelsea, pero era, o sea, tampoco hace falta poner nombres a los barrios que ahora todo el mundo piensa que es peligroso, pero era un barrio precioso, ¿sabes? Y no. Yo pensé, si yo no puedo vivir aquí, tengo que irme a South Kensington a vivir para sentirme segura, y aún así luego hablas con la gente que vive en South Kensington y te dice, no, es que aquí esto también pasa, y dices, pues, ¿por qué no me voy a volver a nuestros países? Mi marido es holandés, pues miramos Holanda, miramos aquí, y empecé a mirar oportunidades. O sea, simplemente fue la curiosidad que me pudo y empezamos. Porque tu pareja trabaja de... Sí, bueno, ha sido CMO muchos años también. Sí. Y él también tenía flexibilidad para mudarse. ¿O tuvo que dejar su Bueno, trabajo? la flexibilidad se crea. Es decir, al final yo creo que es lo que yo te decía antes. Tenemos que vivir en mundos que fluyen, ¿no? Y atarse a algo, yo creo que es un error. Es un error. Bueno, pero te dice una persona que ha vivido en muchos sitios, ¿sabes? Si mi marido me dijese de aquí 2 años me quiero ir a Holanda, pues le diría, vale, pues lo probamos. Pero bueno. ¿Cómo fue la decisión entre Holanda y era Holanda y Barcelona o Holanda Bueno, miramos un poco capitales europeas primero, o sea, somos muy, muy ingenieros. Hicimos un Excel, todo, qué priorizamos, renta por cápita, qué podemos hacer. Miramos Lisboa, Berlín, Ámsterdam, Madrid, Barcelona. Italia no miramos porque para él era un no-go. Y al final era obvio que tenía que ser Ámsterdam o Madrid, Barcelona. Y al principio iba a ser Ámsterdam. Y de hecho yo
tenía casi asegurado un trabajo de Chief Operating Officer, Path to CEO, en una empresa muy conocida de marca de gafas, que conoceréis, holandesa, que tienen retail y tienen gafas que envían, que es una empresa muy buena. Y el día que iba a firmar el contrato me dice, no quiero ir a Ámsterdam. Y digo, tío, o sea, llevo 5 meses para sacar este ¿Tu trabajo. pareja no Mi quería? pareja, sí, sí, se le cruzó un cable. No, no quiero ir, no quiero ir. Digo, pues si no vamos a Ámsterdam, vamos a Barcelona. Y fue cuando en paralelo yo había estado hablando con la que fue es mi socia en Iris, y Monse me propuso, pues venga, lo hacemos en Barcelona y montamos Iris. Y entonces fue cuando decidí, pues, ir all in en Venture Capital. Porque yo en el año que estuve sin trabajar, estuve trabajando mucho con fondos de inversión, haciendo advisory en deals, Claro. hacía de Venture Partner, pero no Venture Partner que te pone Venture Partner y no haces nada, ¿no? O sea, trabajando, o sea, me llamaban para hacer un deal y yo hacía todo el proceso de advisory, porque había muchos deals de consumo, ¿sabes? En aquella época. Entonces, pues todo, mirar todo, la marca, todo, y a dar apoyo en la transacción. Y bueno, y aparte de eso, yo no hemos hablado, pero he invertido mucho. He llegado a tener, ahora no, pero portfolio de casi 40, porque algunas han muerto, algunas las he vendido y demás. Y me gusta mucho invertir y se me da bien, y pues decidí hacerlo full time durante un tiempo. Y ahí decidiste crear un fondo para invertir en startups, ¿no? Sí, o sea, el fondo lo creó mi socia Monse y yo me uní a ella y creamos un fondo para invertir en empresas de consumo. Startups, sí, si le quieres llamar. O sea, nosotros en Iris Ventures hacemos tickets de 5 a 10 millones, son tickets muy grandes, es un fondo de 100, entonces es un portfolio relativamente reducido y Bueno, son tickets, son grandes también, digo, grandes pero es para más empresas de como... consumo. Entonces Claro. se parece, es más, es como growth equity, se parece un poco más también quizás a un private equity. ¿Y en qué empresas que podamos conocer invirtieron? De las que tenemos en España hay dos. Está Vicio, de hamburguesas, y está Holistic, que son de productos, de suplementos para el cabello, para mujeres. Pero tenemos más, tenemos unas 8 o 9. Y aviso, no me puedes decir a qué evaluación entraron, ¿no? No. Pero eso lo puedes ver tú, porque está ha salido en el crowdfunding, es público. Ah, Porque mira. nosotros entramos justo antes del crowdfunding. El crowdfunding se hizo a 100, pues esto es un poco menos. Poquito Un más o poco menos. Un menos, un poco poco menos. menos. Yo no, Pero, hasta ahí puedo leer. bueno. O sea, la valoración del crowdfunding es pública, pues Sí, descuéntale un poco y te sí, salen sí. los números. Ah. Sí, sí. Yo ya había invertido en Vicio antes. Invertí en Vicio cuando vendían pizzas. Ah, mira. ¿Y qué? ¿Los conocías A un Uri? socio no, bueno, a Ah, Uri del máster, pero a un socio que tenían ellos que me llamó, pues que buscaban capital y buscaban a alguien que supiera de food delivery. Yo todavía estaba en Londres. Y bueno, me gustó el proyecto y encajaba mucho con el tipo de marcas de burgers que yo estaba viendo en Londres. claro. Y entonces pues me animé al principio y luego hice follow-on 2 veces más. ¿Y qué es lo que te gustó del proyecto? Cuando te lo Pues ficharon, ¿no? sí, o sea, Que era pizzas encima, o sea, no era... no, era pizzas y hamburguesas. Y lo que me gustó es que al final muy racional todo. O sea, Muy yo ingeniera. yo tenía un departamento en Deliveroo que se llamaba Virtual Brands, que eran 4 personas que se dedicaban a crear marcas virtuales. Entonces, cada semana nos sentábamos y me decían, vamos a crear una marca de hamburguesas con este influencer y le vamos a no sé qué. Y era literalmente lo que yo estaba viendo, que me Claro. estaban proponiendo los del equipo, pero haciendo una empresa. Pero estas virtual brands quizás facturan 10 millones. Sí, O sea, sí, estamos sí. hablando de 4.000, pues facturan 10 y las tienes en las dark kitchens y es una forma de crear revenue adicional. Y estas virtual brands no necesariamente las opera Deliveroo, o sea, tú las creas y se las puedes colocar a algún restaurador que la quiera operar, ¿no? Que es lo ideal. Y pensé, se parece a esto, la valoración era correcta, el ganador de Masterchef, yo había visto Masterchef, era lo que yo veía desde Claro. Inglaterra, lo veía, ya le conocía un poco su actitud y Claro. demás, le conocí por videocall, todo por videocall, y decidí invertir. Claro, porque tenías la data de que era lo que Pero más o menos traccionaba. sí, tenía el insight, Claro, de que eso funcionaba. mira. Y todo esto también lo transitaste en un ecosistema y en un entorno muy masculino también, ¿no? Con muchos hombres y todo. Siempre, sí. ¿Y cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu paso? Nunca he pensado en este tema yo, demasiado. Bueno, Nunca he pensado en ello. De hecho, a mí, no sé si es bueno o malo, me ha hecho pensar en el tema más la sociedad que lo que he pensado yo. Porque yo sí, quizás esto viene un poco de mi familia. Mi madre siempre nos ha dicho, nos ha criado para ser pues, ni mejores ni peores que los hombres, ser personas, ¿no? Y yo nunca, jamás he creído que yo haya tenido menos oportunidades por ser mujer. Jamás, jamás lo he sentido. Jamás lo he sentido. Al contrario, te diría que incluso más. Pero sí que creo que hay entornos. A ver, yo ahora tengo una empresa de 60 empleados y 59 son mujeres.
se notan las diferencias, es decir, para bien y para mal. No voy a generalizar, porque pero son los hombres pues tienen una forma de trabajar y las mujeres tienen otra. Y cuando se juntan y se hacen equipos diversos, y esto no solo aplica a hombres y mujeres, sino a procedencias, orígenes, estudios, países de procedencia, pues se crean equipos espectaculares, ¿no? Pero sí, entornos muy, muy de hombres. Sí, pero bueno, esto pasa en negocios todavía. Sí, sí, Cada la vez parte de menos. inversión y bueno, y ahí me contabas también una cultura muy de banca de inversión y todo, también suele Sí, ser bastante... sí, porque el CEO founder era ex banquero y él llevaba Deliveroo como estaban en Morgan Stanley. Y para él eso era la forma de trabajar. Ya Mira. está, porque es la única forma que él había conocido de Yo trabajar. trabajé 2 años en JP Morgan Pues esto ya te y me di sonará. cuenta que no era para mí. Ujú, No. claro. Y hay algo que vos viste también, que por ahí ahora viendo en retrospectiva o con conciencia también, que ser mujer te, te tocó de forma distinta o no. Alguna vez me ha pasado, nunca luego ha surgido la oportunidad, pero sí que es cierto que muchas veces te contactan y te dicen, estamos buscando un consejero y tiene que ser mujer y porque ha habido la imposición de paridad a nivel consejos y demás, y sí que ha habido más oportunidades para las mujeres, no necesariamente las mejor cualificadas, por cierto, seguramente puede ser que haya habido hombres mejor cualificados, ¿no? Pero nunca se ha dado el caso de que la razón por la que la oportunidad haya surgido haya sido esto. Es decir, nunca, de esos contactos nunca ha salido nada al final. Y en la parte de inversora, ¿cómo? Porque también ahí... Sí. En fundraising es complicado. No lo dicen, en fundraising para levantar un fondo, no lo dicen, pero a veces pasa que yo creo que es como subconsciente, ¿no? Que tienes que, bueno, hay que vender, pero oye, yo creo que en la vida lo que uno quiere lo tiene que luchar. Y Eso te lo enseñaron en tu casa. hay que competir, es decir, hay que competir siguiendo las reglas del juego, pero hay que competir. Y si tú tienes las piernas cortas y otros las tienen largas, pues es como el cuento de la tortuga y la liebre. Mira quién gana, Mm. pues tú quizás te toca ser la tortuga, ¿sabes? Pero puedes ganar igualmente. O sea, vos cuando estabas en el fondo que tenés que ir a buscar a otros inversores que inviertan, Sí. ahí es donde notabas que había Bueno, más... ahora con el fundraising del fondo nuevo, pero en serio, o sea, al final hay que competir. O con el fundraising para arpías. A mí siempre me dicen, es más fácil levantar capital para hombres que para mujeres. Y es que yo no lo sé, porque yo nunca he sido hombre. Bueno, Entonces, ¿cómo te lo puedo decir yo si yo nunca he sido hombre? Tengo que fiarme de mi experiencia. Mi experiencia es que para levantar capital, pues hay que pichear y hay que trabajar. Y es un trabajo de realmente tú te crees tu tesis, tienes tu portfolio, tienes tu trayectoria y tienes que creerte lo que estás haciendo y habrá gente que creerá en ti y gente que no creerá en ti, como cualquier fundraising de una startup normal. y si hay alguien una mujer que está emprendiendo, o que está levantando fondos o que está haciendo cosas, ¿qué consejo le darías? Que haga los deberes. O sea, lo que nosotros vemos, a mí me llegan cada semana y bueno, y que si me los quieren enviar y ven este podcast para Real Ventures, para el fondo, me llegan cada semana pues 5 o 10 decks, ¿vale? Y da igual que sean de hombres o de mujeres, pero lo que tienes es que ver que la gente ha hecho los deberes, que la gente se sabe el mercado, que la gente ha testeado, que se han arriesgado, que han arriesgado capital propio. O sea, tú lo que no puedes tener un founder es que te venga con un deck, que no se mira al mercado, que te empieza a hablar todas estas palabras de bullshit, de go-to-market, addressable market, pero que él no ha invertido ni 10.000 euros. Porque Bueno, entonces dices, pero tío, ¿quieres que yo te dé 200.000, pero tú no has invertido ni 10.000? Y aún no has dejado el trabajo. Entonces hay que hacer los deberes y hay que trabajar duro. Y entonces a partir de ahí empiezan las relaciones de confianza. Porque un inversor es una relación de confianza para 4 a 6 años. O sea, vas a estar con tu inversor probablemente lo más que vas a estar con la mayoría de tus parejas, porque la mitad de la gente se divorcia, ¿sabes? O sea que... me Entonces, bueno. gusta. ¿Y qué aprendiste del rol de inversora que no sabías antes de empezar en el fondo? Em, yo aprendí la profesión de ser inversora con Iris, porque yo había sido inversora como business angel y importes grandes, ¿eh? O sea, he invertido, porque como en Deliveroo cuando salí, pues tuve mucha liquidez, pues también empecé a arriesgar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de Vicio. Pero aprendí la ¿Qué profesión, son importes grandes? Como para tener una magnitud más o menos. más de 100.000, ciento y pico mil, 200.000. O sea, al final, por ticket me refiero, no en Sí, total. sí. Y entonces, pues empiezas a darte cuenta de que sabes invertir, pero es tu dinero, ¿vale?
Cuando tú eres inversor, gestionas el capital de otros. Esto tiene implicaciones pues, regulatorias, tiene implicaciones de reporting y tiene implicaciones de gestión del riesgo, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido es a ser gestora de capital de otros, pero aplicando mi tesis, ¿no? Y Como si fuese dinero tuyo, digamos, ¿o no? No, porque hay ¿No? decisiones que tomaría, hay riesgos que yo tomaría que creo que no son correctos cuando gestionas el dinero de otros. ¿Y qué viste en estos años de los emprendedores, ¿no? Sí. Que un poco al principio contaste que fueron cambiando más o menos los discursos, bueno, menos bullshit, ¿no? Pero ¿qué viste también en la calidad de los emprendedores o los proyectos? Hay ¿Cómo muy fue? buenos emprendedores. Yo creo que Europa, en Iris hacemos toda Europa, entonces en Europa hay una cuna increíble de emprendedores y hay mucho capital en Europa también. Yo creo que hay más capital del que se puede invertir. Lo que ocurre es que, a diferencia de Estados Unidos, en Europa las valoraciones están muy racionales y hay veces que los founders están muy decepcionados porque piensan que pueden levantar más capital a mayor valoración. Pero el talento está ahí y, en particular, hablando de España, que es donde nos van a escuchar más, aquí hay una cuna de emprendimiento. Madrid y Barcelona son muy diferentes, pero es increíble, o sea, increíble. Y hay fondos muy buenos también de inversión. El problema real aquí no existe en el early stage. El problema es cuando ya llegas a ese punto del scale-up, donde tienes que dar ese salto de ser early stage a scale-up, porque no sé si los fondos que tenemos aquí son capaces de apoyar a las empresas a llegar al siguiente paso. Y luego los fondos de fuera pues tienen que venir a buscar aquí, ¿no? Entonces es encontrar ese paso, ¿no? O empezar a ver que se monten fondos más grandes que hagan el sur de Europa. ¿Con cuántos emprendedores hablaste más o menos en este tiempo? En el 2000, es el dato que tengo más radical, es en 2022, que fue el año donde hicimos todo el prospecting para Iris, porque el 21 fue el de fundraising, en más de 1.200 emprendedores. Y entonces En todo el podemos... año, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, tomando esa muestra representativa, si podés identificar algún factor de los que tenían este patrón, ¿tenían más éxito o menos éxito? ¿Cuál crees que sería ese? Yo creo que hay una cosa que no falla, que es el hecho, nosotros le llamábamos founder market fit, que no product market fit, que describiéndolo es el founder tiene que conocer el mercado o venir del mercado o que su familia venga del mercado. Entonces te encuentras historias como mi padre era dentista y estaba en la clínica haciendo los deberes. Me encanta, ya. Y he montado una cosa de dentaduras postizas. Buah, estas historias me encantan. ¿Por qué? Porque te has criado haciendo los deberes mientras tu padre hacía de dentista, ¿no? O, pues no sé, tu padre tenía una cadena de restaurantes y ahora tú... Tienes que encontrar founders o, por ejemplo, mira, un ejemplo real. Esto es We Road, que es una empresa de turismo italiana que la miramos. Habían tenido otro founder que es So y cogieron un CEO nuevo que había sido pues como el número 2 de Booking.com durante 12 años. Y no la hicimos porque la valoración era muy alta, pero yo ya sabía que esta empresa iba a ir muy bien y va muy bien y han levantado más capital. ¿Por qué? Porque ese tío tiene 100% founder market fit. Es decir, no es founder, pero es el CEO. Ese es un tío que conoce el mercado, sabe de qué está hablando, conoce los márgenes. Entonces, ante la duda, lo primero asegurarse. Por eso que yo creo más en que el founder encaje con el mercado que no que el producto. Porque el producto van a pivotar, seguro. Seguro van a pivotar, porque nadie lo acierta a la primera. Es muy raro. Entonces, o sea, pero por ejemplo, vos estás haciendo algo ¿Mm? que tus padres no hicieron, ¿no? Arpías, tu Ya, producto pero yo he no. trabajado 5 años en la industria de la belleza. Nosotros en Treadwell teníamos 36.000 salones de belleza dados de alta en las Ok. plataformas. Yo me sabía las P&Ls de todos. Yo hacía el B2B marketing. O sea, y mi socio Uriol era del equipo de marketing de Treadwell Claro, también. Nosotros tenemos acceso a... Y mi marido también trabaja en Treadwell, que a ver, que con el ceno, ¿sabes? Al final es otro socio también. tenemos, y es socio, claro. Claro. Y entonces tenemos acceso, todavía a fecha de hoy, a la mayor base de datos, no digo que la podamos acceder hoy, pero el conocimiento Claro. del sector de la belleza que nosotros tenemos, hay muy poca gente que lo tenga. Y lo hemos aplicado, nosotros lanzamos un Arpías y en el mes 2, a más tardar en el mes 3 ya tiene Evita positivo,
y tenemos EBITDAs de más de 20%, algunos casi el 30% por unidad. Entonces, ahora vamos a Arpías porque me interesa también, aparte Sí. que sea EBITDA positivo, que es un poco el Está muy discurso del bien. camello, que está muy bien, así que vamos ahí. Sí, sí. Entonces, que haya un fit entre el mercado y el emprendedor, ¿no? O Ujú. el que lo lidera. Y después, ¿qué otra cosa crees que...? La que dice todo el mundo, que es la perseverancia. O sea, yo creo que la perseverancia predomina sobre la inteligencia. O sea, a ver, idealmente que sean inteligentes, un poco listos, ¿no? Y que tengan Que no se cansen, digamos. avispados. Bueno, Pero la perseverancia, la experiencia, a mí me gustan mucho los founders más mayores. O sea, más los empresarios que los founders, ¿sabes? El concepto más de empresario que de founder, ¿sabes? me gusta. En inglés dirías entrepreneur versus business person, ¿sabes? A Wow. business person. Yo que lo ves con sosiego, cómo comunica, cómo se sabe los números importantes y los no importantes no se los sabe, no te Wow. envía estos reportings. O sea, lo peor que te puede pasar es que pidas información y te envíen un Excel con 25 páginas, porque yo es que ni lo abro. Wow. Pero si me envían un email con 15 bullets, yo le voy a responder, vale, de esto me puedes enviar un poquito más, me puedes enviar los cortes, me puedes enviar... Bueno, es una cosa que nosotros vemos de emprendedor a empresario, que creo que esa visión hay que cambiarla. Y desde los 1200 casi que entrevistaste, Más, eso es ese más... año, porque ese número a mí se me quedó grabado, porque cuando miré el Claro. CRM dije, esto lo has hecho. No todos hice videollamada, Ah. quizás algunos fueron emails, pero que he estado en contacto con 1200 founders, es que es una barbaridad. En un año. Sí, porque ese año quizás hicimos 2 inversiones, pero estábamos montando el pipeline para Claro. los siguientes años. Wow. ¿Y qué cosa identificaste que también un patrón que decís mal founder? Esto es más difícil, ¿eh? Esto es más difícil, porque al final tampoco es mal founder, entonces es un mal proyecto para invertir. Y esto puede ser por 1000 razones, mal mercado, mala rentabilidad, y depende mucho de la tesis del fondo. Lo que para mí puede ser un mal proyecto, para otro fondo puede ser un buen proyecto. Y ahí sin bullshit, porque me imagino que va a haber 100 de los 1200 que venían y te tiraban un pitch No, lo que te decía, o sea, que gente lo que vieron ahí. viene mal preparada, que te valoraciones fuera de contexto, que los ves, sí, o sea, un poco como, sin bullshit, como un poco niño de papá, ¿no? Mi padre me ha dado dinero para hacer esto, no sé qué, pero eso no significa que algunos que son niños de papá que luego montan unos negocios increíbles, Sí. ¿no? Porque su padre les presta dinero y son listos y montan un buen negocio. Entonces, no quiero generalizar, ¿no? Pero sí que ves estos casos de como lifetime job, ¿no? Ah, bueno, porque se me da bien, voy a probar a hacer, no sé, una raqueta de pádel. Y digo, vale, pero... O sea, Sí, ¿me sí, entiendes? sí, ¿No? Y le digo, sí. pero a ver, ¿tú has mirado, tío? ¿Tú te has mirado el mercado del pádel? Bueno, sí, más o menos, Juego. juego con mis amigos, ¿sabes? Esto, bueno, este ejemplo me lo acabo de inventar, pero ¿me entiendes? Sí, ¿Me sí, entiendes sí. por Lo dónde tiene voy, que no? sentir. O Mirá. sea, al final no puedes generalizar. En la vida no se puede generalizar. Incluso de las inversiones que haces, y tú lo sabes bien, a veces las que crees que van a ir bien van mal, Sí. o sea, que tampoco se puede generalizar. Entonces, con toda la experiencia que tenés, con todo lo del fondo, con todas las conexiones también, que creo que para vos crear una empresa que necesite mucho capital de crecimiento tal, decidiste ir por una empresa de EBITDA positivo, un Sí. camello como lo llamo yo. Sí. ¿Por qué? Cuando salí de Iris, que ya pues, no continúo de cara al proyecto del Fondo 2, ellos están ahora trabajando en ello. Mi marido, esto es respuesta honesta, me preguntó, ¿y tú qué quieres hacer? Yo le dije, yo quiero montar una empresa de manicuras. Así tal cual. Así. Así tal cual. ¿Qué te haría ilusión hacer? Es la primera vez en mi vida que no quería buscar trabajo. Pues puedo estar unos meses, o sea, no me voy a morir si estoy unos meses sin cobrar dinero. La situación económica familiar es estable, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Yo, montar una empresa de manicuras. Me dice, pues hazlo. Y entonces pues, empecé a trabajar el business plan. ¿Y por qué crees que tocó en este momento? Yo hace 7 años que había hecho ya el business plan, porque ya lo miré de hacer en Londres cuando estaba en Trewell. Y luego murió porque el día a día, o sea, no llegué a hacerlo. Y tenía ya todo bastante mirado. Y regresé a España bueno, y vi que el mercado se había quedado como low cost. Y a mí no me gusta el low cost, porque el low cost es malo para todo el mundo. O sea, es malo para los trabajadores, es malo para los clientes. Lo único que ocurre es que a veces que hay personas que no se pueden permitir pagar más, pues está bien, para esos clientes está bien, ¿no? Pero crea sistemas perniciosos. Y de hecho, siempre que ves industrias que tienden mucho a low cost, luego siempre hay disruptores que sacan un premium. Esto siempre ocurre, ¿no? Ha pasado en hamburguesas, ha pasado en café, ha pasado en supermercados, o sea, nada, y viene a Metger y saca el supermercado pijo, ¿no? Ha pasado, en cualquier industria pasa, ¿no?
Y entonces empecé a modelar la P&L. Sí. Me interesa porque es algo que yo también me gusta profundizar. ¿Por qué los precios bajos no le hacen bien a la empresa, al equipo? O sea, ¿cuál es el Porque círculo? tú para poder hacer algo bien necesitas invertir en hacer las cosas bien. Y en el caso de que haya 1, 2, 3 competidores que decidan que quieren bajar el precio, pues tendrán que bajar los costes. Eso o perder dinero y cerrar la empresa, que es otra solución, ¿no? Eso es regalar cosas hasta que cierres la empresa, que el inversor financia al cliente, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, para los que creemos en crear marcas y crear productos de alta calidad y servicios de alta calidad, los modelos low cost no van a funcionar nunca porque tienes que sacrificar ciertas partes de tu servicio. ¿Y qué ocurre? Entonces se crean los famosos pues, Red Ocean, pues, mares rojos, donde todo el mundo cada vez va más a precio, más a precio, más a precio. Entonces pagas peor al personal. En el caso particular de las manicuras, ni siquiera las aseguran por todas las horas, no les pagan las horas extras. Es un Riesgos mercado, laborales. sí, es un mercado muy poco regulado. A nivel de higiene, a nivel de productos, a nivel de horas, a nivel de, bueno, que hay como los bares, ¿sabes? Hay cosas que se cobran que no cotizan, ¿no? Entonces, esto todo el mundo puede decir, todo el mundo me decía, ¿qué competencia? Le digo, es que es lo mejor. Yo no tengo que crear el mercado ya existe. Y el mercado crece cada mes. Es más grande cada mes. Lo único que tengo que hacer yo es encontrar para cada salón que yo abra 400 mujeres que quieran venir a hacerse manicuras. ¿Sabes? 400 mujeres al mes que quieran venir a hacerse manicuras. Wow. ¿Tú te puedes creer que en Barcelona, para cada 3, 4 manzanas, no puedo encontrar 400 mujeres que se quieran hacer la manicura cada mes? ¿Cada cuántos hacen las manicuras las Cada 2 mujeres? semanas. Cada más 2 o menos. semanas. Sí, sí. O sea, 200. Las regulares. No, O sea, 400. 400 ya son compras. 800. Exacto. Ok. Exacto. Pero bueno, a ver, es un número figurativo, ya me entiendes, ¿no? Pero al final no podemos encontrar 400 mujeres que lo puedan pagar y que sean suficientemente exigentes para que les podamos dar la mejor experiencia de manicuras de su vida, ¿no? Y además lo podemos hacer creando una empresa que gane dinero y que sea socialmente responsable. Y yo no te hablo de impacto, yo te hablo de hacer las cosas bien. Sí. O sea, de pagar a la gente el sueldo, por ejemplo, un ejemplo de algo que hacemos. Nosotros no hacemos jornada partida. Todo el mundo en la industria, sin excepción, hace jornada partida. ¿Por qué? Porque tú necesitas que el personal trabaje hasta muy tarde. Porque a la gente le encanta hacerse manicuras a las 8 de la noche. Bueno. No sé por qué. Porque trabajan. Porque salen de trabajar. Sí, claro, exacto. Es decir, ¿por qué? Podemos, si quieres criticar los horarios laborales españoles, nos metemos en otro tema, ¿no? Entonces, nosotros antes teníamos horario partido y hablamos con las empleadas. Y ahora hacemos horario continuo. Entonces tenemos el turno que le llamamos de mamis, que trabajan de lunes a viernes y el sábado, pero salen a las 2. Y luego tenemos el turno de las no mamis, porque las que hacen mañana son mamis, ¿eh? O sea, no porque... que es un poco terrible, porque entran a las 2, pero salen a las 9:30. Pero eso sí, libran el fin de semana y tienen todas las mañanas libres para hacer la compra, para ir al gimnasio. Suelen ser chicas más jóvenes. Entonces, claro, igualmente, aunque salgan el viernes y salgan el sábado, salen a las 9:30 y se van directo con sus amigos. Sí. ¿Sabes? Se pueden cambiar en el estudio y se van ya con sus amigas. Y esto se hizo con convenio con las empleadas. Y cada vez que entran las nuevas que se empiezan a quejar, tenemos que volver a hacer una comunicación, decir, nos habéis pedido esto, pero si queréis volvemos a jornada partida. Y ya se acabó y a cada 6 meses pasa. Ahora ya lo veo que va saliendo el tema, ¿no? Porque simplemente tienes que comparar, ¿no? Entonces, hacer una empresa que gane dinero, que haga sentir mejor a la clienta, tanto por el servicio como por la marca. O sea, al final hacemos cosas bonitas. Yo siempre digo, cuidamos y embellecemos. Tú vienes, te tratamos bien, te hablamos, somos psicólogas, porque no tenemos ningún chico haciendo manicuras. Y además te vas con las manos bonitas, con tu masajito, te tomas tu café. Tengo ganas de ir, así vi hacerme las manos. Y además, de verdad, creemos en ser empleadores responsables, tratar bien a la gente, cosas que hacemos. Tenemos... pues retribución flexible, que esto no se ve en este sector o sea, que si cobras precios bajos no puedes hacer todo eso. Eso es un poco también... No lo sé, pero por lo menos perdiendo dinero. No lo voy a probar tampoco. ¿Sabes? Es decir, no es mi intención hacer una empresa low cost, entonces prefiero no hacer nada. Yo quiero hacer algo donde hagamos las cosas bien y que todo el mundo se beneficie de hacer las cosas bien. Entonces, ahí tu pareja, ¿cómo se llama? Joost. Joost. Como toast. Como toast, pero Joost. Pero con J. Sí. Está. Te dijo, Inés, go for it, ¿no? Él siempre me dice. Y luego después de 3 meses, un día me vio así dudando y me dice,
just get your shit together and just do it. Así. Y digo, ok, vale, ok. Porque esto te Holandés, pasa ahí, pa. cuando emprendes, te pasa, ¿sabes? Que tú Sí. tienes que creer, levantarte y creer. Y si no crees, o sea, hay esta serie de Apple TV que es el del entrenador este de fútbol, Ted Lasso, que pone Believe, ¿sabes? Sí. Ahí. Y yo me levantaba de cama y decía, lo único que tengo que hacer, I have to believe, I have to believe. Pero durante meses, claro, sin cobrar. Yo fui la primera inversora, Claro. ¿sabes? De Arpías. Invertí mucho dinero en Arpías. Entonces, como soy la primera inversora, no me voy a pagar un sueldo a mí de mi propio dinero. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Estás pagándole a Hacienda gratis, ¿no? Believe, 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 ¿no? Y poco a poco el believe Bueno, se hay dos cosas que a mí quita. me gustan de TED que la vi hace poco, que es el de Believe y el de el Goldfish, el olvidarse las Sí, cosas para sí. seguir, que Sí, creo que también está exacto, muy tal bien. cual, tal cual. Y entonces, bueno, pues a Claro, veces te pasa que el belief no te viene y necesitas el soporte familiar claro. y de tu red pues tu red de soporte. Y eso es muy importante. Cuando emprendes, no solo emprendes tú, emprende toda la familia. Emprende tu madre, emprende tu marido, emprenden tus amigos, pues emprende hasta el colegio de tus hijos, porque si un día no te puedes presentar, tienes que llamar al colegio y decir, hoy llego una hora tarde y llego una hora tarde y no hay más. Sí. Y la niña se tiene que quedar ahí. Y el sistema de apoyo tiene que estar preparado para que tú puedas emprender. ¿No? Y que todos lo entiendan. Como el que pierde peso, no pierdes peso tú, pierde peso Sí, toda sí. tu familia, ¿no? Porque te necesitas que te apoyen en tu dieta. Pues lo mismo. Y con otros emprendedores y emprendedoras también encontrás apoyo o no? Mucho, mucho. Yo tengo muchos, sobre todo el mundo de retail y negocios más de consumo, siempre me voy dando de deberes cada semana a verme con alguien del sector. O yo les ayudo a ellos o ellos me ayudan a mí. O sea, van en ambas direcciones. Bueno, eso es una cosa que Sí, también sí, nosotros fomentamos mucho, de sí, sí. juntarse con otros emprendedores. Sí, un café, una Y comida, también bueno, para... nosotros hacemos más profesional, es un círculo, 3 horas Sí. al mes y está muy Pero marcado salir de también. tu bubble, ¿sabes? Sí, 100%. Y tomar perspectiva, Claro, total. y animarte y que hay épocas malas, épocas buenas. A uno en retail pasa mucho, te va mal una tienda, ¿qué hago? ¿La cierro? ¿No la cierro? Pues no sé, yo te escucho, no te puedo decir la solución. Bueno, Otro a mí me pregunta mucho sobre marca, pues yo siempre les doy mi punto de vista, ¿no? Pues bueno, vas viendo entonces te dijiste, bueno, me meto con Arpías. con Arpías y ¿hace cuánto que estás con esto? Desde julio del 23 y la primera tienda la abrimos en noviembre del 23. Porque aquí hay que poner mucha inversión para los locales, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es? No, no, a ver, la inversión se puso al principio porque tuvimos que desarrollar la marca, la web, o sea, todo eso se tiene que pagar. A un local son menos de 100.000 euros. 70, 80. O sea, 100.000 euros para el local, después es mano de obra y empezás, ¿no? O sea, eso que te he dicho incluye obra, mobiliario, la primera compra, todo, Bueno, todo eso, pero no incluye pues las pérdidas de los 2 o 3 primeros meses, que también las tienes que aguantar hasta que empieza a ganar dinero. Y ya está, y contratas a o gente. sea, son 2 o 3 meses que Sí. tardás Ahora en ya, crecer. en el último hemos perdido dinero sobre el mes 1. En mes 2 ya hemos ganado dinero, pero Brutal. toca madera, ¿eh? Que sigamos así. Y después tenés generás un hábito, que esto me decías también de Claro, generar hábitos, y también ahí fui detectando que hablabas de experiencia, y casi que las sí. uñas no las nombraste, digamos, ¿no? Bueno, no, las uñas Eh, hacemos la mejor manicura y si bueno, no la hacemos, la haremos. Es decir, hablamos con clientes, siempre hacemos feedback, mystery shopping y lo vamos pillando todo, pero asumimos que las uñas te van a quedar bien, pero necesitamos que a ti te apetezca estar sí, allí. sí. Huele bien la tienda, es muy bonita, la música es muy chula. Bueno, tienes tu café, tu no sé qué, ¿sabes? O sea, bueno, la A mí experiencia. me gusta, que creo que va en línea con lo que vos decías de creación de marca, que la marca es mucho más del producto, es la experiencia, es Claro. cómo se sienten, cómo se van, y también en la creación de marcas es que puede subir el precio, porque no van a hacerse las uñas, van a vivir una Sí, no experiencia, me estoy parece, ¿no? obsesionada yo con subir el precio. O sea, yo no quiero ni ser cara ni barata. Yo lo que quiero es cobrar lo suficiente como para poder hacer bien el trabajo y que nosotros podamos ganar algo de Bueno. dinero al final, ¿sabes? O sea, no hacemos empresas como ONGs. Y si sos rentable y tenés este modelo, también levantaste capital, ¿no? ¿Cómo es esa...? Porque para hacer una empresa de retail, al principio tienes que perder dinero. Porque vas abriendo locales, los locales pierden, sobre todo al principio, y luego el CAPEX en sí pesa mucho, ¿sabes? Nosotros ahora podemos abrir locales por menos de 100.000, pero al principio no, hemos Ah, no. aprendido, hemos aprendido. Ahora hacemos churros ya, ¿sabes? Pero al principio, ahora vamos a origen, la mayoría de cosas, nosotros hacemos todo consumible, es decir, todo lo que a ti te toca, solo te toca a ti. Es decir, los alicates, las limas, todo está esterilizado como en un dentista y luego todo lo que se puede hacer consumible, pues las limas, los palitos de naranjo, las toallas, todo solo te toca a ti, como si fueses al dentista.
Entonces, todo esto, pues antes teníamos proveedores, luego desintermediamos hasta que ya Ah. estamos en origen. Y esto nos ha bajado mucho los costes, por ejemplo. ¿Y cómo fue hacer el levantar capital con un producto que no es tan tradicional en la industria del venture capital, ¿no? Porque digo, Sí. porque fuiste a tus contactos, ¿no? Supongo, calculo al Sí, principio. sí, pero lo que pasa es que yo creo que ha habido muchas personas y empresas que han abierto el camino en Europa y en España, porque tú tienes Vicio, tienes Project Lobsters, tienes Sira, tienes Good News, tienes, es que te puedo citar 40, que digo las que conoce la gente, Sí, sí. pero que ya han levantado capital. Por tanto, yo voy y yo digo, yo soy el Vicio de las uñas, soy el Good News de las uñas. Y en un minuto, con 4 slides, o sea, es que la slide que única que tienen que ver es el break-even y el payback. Y yo enseño esto, cuesta tanto de abrir, esto se llega aquí. Y luego eso, pues las multiplicas por 200 y ves a dónde Sí. llegas. Y luego la realidad real de todo esto no tiene nada que ver con ese PowerPoint, sino la ejecución nuestra. Que nosotros podamos ejecutar eso muy bien. Pero cuando vas a un fondo más tradicional o Pero tal, eso es muy personal. Yo tengo socios increíbles, pero ningún socio es un venture capital. ¿por qué? Porque no puedes construir empresas como las que estamos haciendo nosotros, porque tú también haces lo mismo, teniendo como socios a un venture capital tradicional. Es muy difícil. Porque nosotros vamos a hacer una empresa, ya se ve ahora, a no ser que hagamos algo mal, donde van a sacar buena rentabilidad, pero el valor que se crea para un venture capital tradicional, cada vez hay menos, es que ellos levantan un primer fondo, ¿no? Y luego ese fondo, de aquí a 3 años, tienen que empezar a levantar el segundo fondo. Pero para levantar el segundo fondo no han todavía tenido liquidez del fondo 1. Y lo único que pueden hacer es poner las valoraciones de esas compañías. Pero para poner esas valoraciones necesitan que haya habido rondas. Entonces, no necesariamente nosotros tenemos que haber hecho una ronda en un negocio camello, o sí o no, o haber pedido dinero al banco o al INISA o a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para nuestros modelos más tradicionales no funciona. Y una empresa camello que busca la rentabilidad, que no quiere, o sea, que usa, esto es mi definición, a ver si estás de acuerdo también, que es usar el capital y la inversión como motor de crecimiento y no para sobrevivir y que sea una palanca de crecimiento, ¿no? ¿Dónde tiene que ir a buscar inversión? Porque está muy claro Sí. el buscar inversión si querés ser una empresa tecnológica, inteligencia artificial y seguir levantando ronda, y ese playbook, ese camino está muy claro. Pero el otro, ¿qué hace? Como es un poco la jungla, o sea, no existe un inversor típico que haga esto, pues pueden ser familias. Hay muchas familias en España que les gusta mucho el negocio retail tradicional, mucha restauración. Es que belleza hay pocas familias que inviertan, pero mucha gente que está haciendo restauración, que le pueden gustar modelos así, pues mucha gente que invirtió en cadenas de gimnasios, cadenas de fitness, o sea, modelos replicables, ¿no? Donde tú Sí. creas una marca, una experiencia, un producto, un precio, y cuantos más tienes, pues más grande es tu marca y más valioso es el negocio, ¿no? Son negocios que si tienes un poquito de paciencia, a la larga pueden dar dividendos súper sexys. Bueno, al menos mi business plan dice esto. Ahora veremos dónde llegamos. Bueno, pero si cada nodo que vos tenés es rentable, al Claro, final. es un tema de paciencia. Hay que tener Bueno, mucha paciencia con el retail. O sea, eso es, para mí, yo me he creado una frase nueva que me digo a mí misma, que es, vamos rápido, pero no tenemos prisa. Es muy importante, porque en digital es lo contrario. Tienes que ir rápido y tener prisa, porque si no vendrá otro y irá más rápido que tú. Aquí tú abres la tienda, esto es lo que me costó más, y mi socio Uriol siempre me dice, porque él vino a España para abrir restaurantes de sushi en la época y luego esos ya se lo vendieron. Y yo le llamé porque le conocía a Triwell, sabía que había hecho los restaurantes y pienso, es perfecto para venir a abrir esto, ¿no? Y cuando abrimos la primera tienda, yo le decía, esto es una mierda, ¿para qué habremos hecho esto? Y me decía, Inés, tú te sientas en la cafetería de enfrente del local a trabajar. Y paciencia, y paciencia, y paciencia. Y me decía, y con paciencia, y mira ahora, ¿sabes? Y para eso tenés que ser rentable también. Porque si no, Sí. no puedes ser paciente, ¿no? Bueno, O sea, ganar dinero, o digo. levantar un poquito más de capital para ir Ah. aguantando hasta que tengas el modelo fino. Sí, Entonces, si no existe una lista que puedes descargarte online de inversores, no existe. ¿cómo hiciste vos entonces? ¿Cómo fue? Pues levantar capital es como vender. Tienes que trabajarte, es que ver a uno y uno te recomienda a otro y otro te recomienda a otro y otro y otro y un día lees un artículo y piensas, pues estaría bien conocer a esta persona, voy a ver quién le conoce y esa persona te dice, pero ¿qué me estás contando? Pero te presento a mi mejor amigo que sí que...
Y cuantos más meetings haces, pues más... Pero esto es igual para los fondos, ¿eh? O sea, uno te lleva a otro y otro te lleva a otro y bueno, y tienes una semana que no consigues nada y de repente en una semana sacas todo el dinero. O sea, es resiliencia. ¿Y qué tipo de emprendedor crees que encaja perfecto para camello o hay otro que encaja perfecto ¿Qué para tipo de unicornio? emprendedor? Es una muy buena pregunta. Bueno, o emprendimiento, digamos, ¿no? Yo no creo que haya un estereotipo. Yo, quizás la siguiente empresa que haga va a ser algo más objetivo unicornio. Pero yo creo que depende mucho más de tu estado vital, el momento vital en el que estés viviendo. Sí, o sea, yo ahora estoy en un momento que me apetece más hacer pues, un camello y quizás de aquí a 4 años estoy aburrida y esto se vende y me apetece hacer un unicornio y se me ocurre una idea, porque el problema es Ah. encontrar el mercado, el cliente, la idea y ejecutarlo, ¿no? Acceso a capital, yo creo que para buenas ideas y buenos equipos siempre hay acceso a capital, tanto sea unicornios Sí, sí. como camellos. Y ahora vamos a las preguntas que aquí tenemos, que vas a Uy, sacar qué miedo me da esta. tres o cuatro preguntas, porque ya venimos un poco pasados de tiempo también. Vale. Pero de toda tu trayectoria y todo que hablabas de la red de soporte y todo esto, a nivel tuyo personal, que incluso en el momento hablaste del burnout, Mm, supongo que momentos muy estresantes también, sí. de mucha, eh, no sé, ansiedad, estrés, sin dormir, Ujú. esto vas más de tu lado. ¿Qué aprendiste también de vos, de cómo cuidarte? Hmm. Yo tengo una regla que no es negociable. Yo creo que hay que dormir 8 horas al día. Con Y dos yo, hijas. y bueno, sí, o sea, dentro de la filosofía de Ah, que te despierten, pero irte ah, a dormir a la hora que toca, ¿no? Hay que hacer ok. deporte a diario. Y deporte, cada uno la definición que quiera. Para unos jugar al pádel, para otros caminar 1 hora, para otro es pues, fitness, pesas, lo que sea, un bootcamp, me da igual, ir en la bici. Hay que cuidar tu cuerpo para que tu cuerpo cuide de tu mente. Y luego encontrar, y a mí, yo soy una persona muy dinámica y muy activa, y encontrar un sosiego en la forma en la que tú tomas las decisiones, cómo te relacionas con las personas. A mí esto me lo ha dado la maternidad, ¿eh? O sea, yo jamás hubiese llegado a esto, porque tú que eres padre también, cuando tú te enfrentas a dos bichos tirados en el suelo que están gritando y no entiendes ni por qué están gritando y tú ya no has dormido y ellos gritan porque no han dormido también, lo más normal, y tú tienes que dejarlos en algún sitio que alguien los cuide, da igual sea la guardería, el colegio, tus padres, da igual, y luego te tienes que ir a enfrentarte a tu equipo, a tus inversores, a tus clientes. O sea, yo tengo este ritual, las dejo y hay una cafetería al lado y siempre me tengo que sentar y tomarme un café. Y es que ni miro el móvil, me siento ahí, me tomo el café y es como un momento de, ok, ahora vamos a empezar, ¿no? Y poco a poco vas sacando como tus leyendas, ¿no? Lo del rigor, lo de ir rápido pero no tener prisa. O sea, yo ya me he negado a hacer cosas con prisa. O sea, cuando me ay, este local es una oportunidad, lo quieren firmar mañana. No lo vamos a firmar mañana. No vamos a firmar mañana. Podemos ir rápido. Es decir, rápido significa, decidimos hacer 5 locales en 5 meses, vale, pero lo estamos decidiendo nosotros. No porque alguien me venga y me meta Ah. prisa, voy a hacer esto de esta manera, porque cada vez en la vida que he hecho algo con prisa, ha salido mal. ¿Y hay algo que recuerdes que te hayas quitado el sueño en particular o? Yo duermo muy bien, o sea, me voy a dormir y me quedo dormida, que esto está muy bien. No, 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 o sea, algunas decisiones más sobre cómo educar a tus hijos, más que me voy a dormir y me quedo pensando, ¿es así como queremos educar a nuestros hijos? ¿Es así como queremos vivir? ¿Son estos los principios y los valores que les queremos inculcar, ¿no? Pero mira, hay una cosa que dice, ahora me saldrá, el CEO fundador de Amazon, me saldrá Jeff Bezos. Y me quedé con esto. Él siempre dice, el estrés no viene de tener mucho trabajo, ni viene de no dormir, viene de decisiones y acciones que tienes que tomar y que no has decidido o accionado. Y si pensamos, cuando estamos estresados es porque tenemos que tomar una decisión que no somos capaces de tomar o porque no nos atrevemos o porque no tenemos la información suficiente para tomarla, o viene porque tenemos tantas tareas y tantas cosas que hacer que no las hemos conseguido hacer, ¿no? Entonces, si tienes que tomar una decisión o tener una conversación difícil con alguien y no lo estás haciendo y estás estresado, la forma de hacerlo es hacerlo, ¿no? Con la información que ya tienes y el día siguiente te sientes muy bien. Y si tienes mucho trabajo y no lo consigues hacer, pues solo tienes una solución, es o delegarlo o trabajar menos, ¿no? Y yo eso hace años también que lo vi y me lo empecé a aplicar y está muy relacionado con dormir, porque
porque todo el mundo que me conoce te dirá, Inés trabaja mucho, ¿vale? Pero al final, yo a las 9:45, casi cada día, estoy ya poniéndome el pijama y sentada en la cama. Y a las 10:15, 10:30, pues normalmente me he quedado dormida, ¿no? Me he puesto esta disciplina. Sí, sí. Claro, y esto involucra pues muchas otras decisiones durante el día. Llevar a tus hijos temprano a dormir, tal, claro. Comer temprano. Y porque eso pues, te puedes levantar temprano, hacer deporte por la mañana y demás, ¿A ¿no? qué hora te levantás? ¿A la mañana? Yo 5:45 y voy a las 6 al gimnasio. Y después volvés. Vuelvo y ya está. Ya está la Ya empieza familia. la actividad y demás. Sí, sí. Buah, qué envidia. A mí me gustaría, pero bueno, tengo que Pero dormir más es un temprano. tema de hábito, pero soy Sí. humana. Hoy no he podido, por ejemplo. Hoy me Sí, ha sí, tocado el sí. despertador y eso sí, y lo he tirado. Es decir, hay que ser realista y También, humano. Algún sí, día sí, si te sí. quedas en cama no pasa Sí, sí. nada, ¿sabes? Si pudieras mandarle un mail a la Inés de hace 10 años, Sí. ¿qué, ¿qué le dirías? Es que yo no cambiaría ninguna de las decisiones que he tomado. O sea, Algo, ninguna, comprar ninguna, Bitcoin, le puedo decir, ¿no? ninguna. No, o sea, yo creo que mira, en la vida somos el producto de todas las microdecisiones que tomamos. No solo las grandes, sino las micro, incluidas de cómo tratamos a los demás, nuestra generosidad, pues bueno, en el trabajo, en la vida, ¿no? Entonces, es que tú no sabes qué te hubiese pasado, ¿no? O sea, hace años, cuando hice el MBA, teníamos una clase de ética y me hicieron escribir una carta que me escribía a mí antes de morir. Mirá. Terrible Wow. eso. Y la he vuelto a leer y todo lo que pone esa carta ya no pienso nada de esa carta, ¿sabes? O sea, es muy bonita, está muy bien escrita, aparte era como parte del ejercicio final del examen, porque claro, es ética, ¿sabes qué te van a hacer, ¿no? Aparte de explicarte un poco, pues, ética de negocio y demás. Pero, sin embargo, los valores y las cosas que yo me explicaba a mí mismo, pues son similares. Ahora las pienso un poquito diferente, ¿no? Porque me han pasado muchas cosas, buenas y malas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que hay que disfrutar del camino en la vida y dejar de escribir cosas a mí, yo de pasado me da igual, si ya no va a volver. O sea, yo creo que el yo del futuro, cosas que son importantes para mí. Yo no me quiero jubilar a los 65. Yo siempre he dicho, cuando mi segunda hija se vaya a la universidad, yo me voy a jubilar. Hay que definir qué es jubilar. No trabajar como trabajo ahora, ¿no? Levantarme, irme a la oficina, poner a las niñas a dormir, seguir trabajando una hora. No, esto se acabó. O sea, me quiero ir a viajar con mi marido, me quiero hacer deporte, y trabajar pues, en mis inversiones, en mis cosas, ¿vale? Eso es una prioridad para mí. Entonces, la voz del futuro, como dentro de 10 años, ¿cómo te la visualizas? Yo creo que, ahora, mi visualización, Arpias yendo bien o vendida o dando rentabilidad, eso me da igual. O sea, yo creo que llegará un momento que con nuestros inversores decidiremos, según. Con el fondo que estamos montando, pues habiendo invertido el primer fondo y quizás habiendo hecho un segundo vehículo, al final es un fondo que hace lo que nosotros ya hacíamos, ¿sabes? Es inversiones de economía real. Y lo más normal habiendo montado otra empresa más de aquí 10 años. Y yo creo que ya está. O sea, haciendo Más modo unicornio, eso fue un poco lo... Sí, Vemos. pero se nos ocurren muchas cosas, ¿eh? Yo tengo una idea que cuando peguemos los micrófonos te la voy a contar, pero no la voy a contar porque no es el momento. O sea, ya llegará el momento. Que me encanta, que tiene que ver también con el sector de la belleza y que ojalá se la podamos hacer algún día, ojalá. Pero creo que ya nunca más con jefes, yo creo. O sea, incluso si me llamasen, pues podría ser ir a hacer algún consejo o a la larga. Pues, había muchas formas en las que tú puedes ayudar a empresas sin tener que ser CMO o CEO. CEO, pues sí, pero es que ya soy CEO. O sea, eso da igual, ¿sabes? Sí. Pero crear cosas y hacer cosas que importen. Y no más hijas. No, bueno, hijos. No sé, si vienen, que vengan, pero yo no estoy trabajando en la mina ahora mismo. No. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. Venga, va. Vamos a sacar, a ver qué el destino que quiere que contestes. Esto es como el tarot, puedes elegir la que quieras. ¿Pero saco una o saco tres ya? Saca tres. Pues nada, si total es aleatorio, ¿no? ¿Sabes? Las has puesto las malas por el medio. Y sí, porque es la que más probabilidad tienen de sacar. ¿Sí? Vale. No. Dime. No lo pensé tanto. Bueno, la leo yo, la primera. Venga. ¿Cuáles son los gastos más absurdos que has hecho en la empresa y cuál fue el resultado? Datos. Los gastos. Gastos más absurdos. El gasto más absurdo. Que hiciste en cualquier empresa, Gasto más absurdo. O sea, nunca me ha pasado, hacer un gasto absurdo. O sea, sí me ha pasado gastarme dinero en cosas que no han ido bien, pero... Pero algo que hiciste, invertimos 50.000 euros en una fiesta y no sé. No, esas cosas, es que no hago estas cosas yo. O sea, si es mucho, no me... O sea, me ha pasado muchas veces hacer inversiones de marketing malas, pero al menos bien pensadas, al menos. O sea, yo te explicaba antes la historia de lo de las sudaderas. Yo
tengo un cajón lleno de sudaderas de empresas en las que he invertido que ya no existen, ¿no? De merchandising, de empresas. Entonces, normalmente cuanto antes hacen el merchandising, peor, porque eso significa que están malgastando, ¿no? Entonces yo no suelo hacer esto, pero sí me ha pasado, o sea, me ha pasado, no directamente yo, porque yo en mi vida he hecho muy poca gestión activa, yo rápidamente tuve equipo, entonces yo siempre he llevado equipos, entonces los errores no los he cometido yo, es decir, los he cometido yo, pero era gente de mi equipo. Pues de dejarte una campaña abierta y que gaste 200.000 euros y que nadie se ha enterado. Buah. Pero claro, en un presupuesto de 200 millones, pues bueno, lo esconde. Es decir, yo siempre lo explico, pero digo, bueno, y esta campaña no reportó bien, esto es dinero perdido, pero también tienes que ser un poco como los políticos, tienes que saber poner un framework a las cosas, ¿no? De 200.000 es mucho para tu empresa o para la mía, pero para una empresa que factura 3.000 millones, pues es peanuts, ¿no? Es un error humano al final. Bueno, 200.000 euros es una campaña que Uy, sí, que pero esto tendría es que un haber ejemplo. pausado. Esto es un ejemplo de alguien que se olvidó de pausar una campaña y que no lo despedimos a esta persona. Le dijimos, a ver, ponte las pilas, tío, porque Pero yo supongo que y en las empresas habrá pasado cosas absurdas también, ¿o esto no? pasa siempre ¿Te acordás y... de alguna o no? No, es que no No. tengo... Yo sé gente que tiene anécdotas, pero no es... Me ha salido una pregunta No. mala, pero no me ha pasado. O sea, me ha pasado gastarme dinero en cosas que no resulten, pero siempre Bueno, siempre con sentido, ¿sabes? No... Bueno, vamos a la segunda. Venga, dale. A ver si sale una. ¿Cuánto fue lo máximo que has ganado en un mes? Yo, muchos millones. Claro, cuando vendí Deliveroo, pues varios millones, sí, sí. Mira, En el mes que vendí, sí, sí. porque cuando entraste te dieron acciones Yo pues, y esas cobraba acciones. un muy buen sueldo, y como en Triguel también había vendido las mías, Ah, pues alguien me dijo, pero tú negocias las stock options. Yo negocié y no negocié el sueldo. Negocié las bueno. stock options hasta el fin del mundo. Y el tío me decía, yes. Porque él pensaba, esto es papel mojado. Y cuando salieron a Y la cuando bolsa, salimos a bolsa, varios millones. Sí, porque salió a valoración de 8.000 millones. Vamos. ¿Y Yo qué? ¿Te acordás o sea, ¿y qué hiciste cuando? Nada, Nada. es que era COVID. ¿Le Estaba invitaste en a casa. comer a? Nada, pero si no podíamos Nada. hacer nada, era COVID. Pues los puse en un fondos indexados, bueno, sí, o sea, pagar impuestos, muchos impuestos primero, y después, aparte de pagar los impuestos, porque eso es, se llama Net Income Tax, es como IRPF, o sea, la mitad se lo llevó el fisco. Wow. Claro, 49%. Ah, porque es a título personal, Claro, no en una 40 empresa. no, claro, pero no se puede poner. En Claro. UK esto no existe, o sea, 49% se lo lleva el fisco y el resto, pues bien ordenadito, poco a poco. Wow. Sí, Bueno, sí. muy Mira, bien. siempre Buena dije, pregunta, me sí, gustó. muy buena. Y siempre dije, cuando me pasó igual, yo me metí en vicio y lo vendí, también fue otro éxito bueno, y siempre me pasé, digo, cuando tal, me compraré tal, y nunca lo hago, nunca. ¿Qué te gustaría comprarte que no te estás comprando? No, ya lo he hecho, porque yo ¿Qué te compraste? a los 39 años por fin me he comprado mi primera casa. ¿Tu casa? Sí, pero siempre, y me he casado con ¿Con una persona... hipoteca? Sí, hombre, Claro, hay que pues es endeudarse, financiera, muy bien, sí, sí, pero sí. yo me compré mi primer coche a los 36, o sea, es como, siempre he pospuesto la propiedad, no creo en la propiedad, entonces digo, como si fuese comunista, siempre Mira. alquiler, no creo en la propiedad, no, me gusta, lo que he dicho, me gusta tener cosas agradables y estéticas, pero no necesariamente creo en gastarse mucho dinero en cosas muy caras, y entonces me costaba mucho tomar la decisión de comprar una propiedad, da igual que sea de 100.000 euros o de 50 millones, da igual, pero el concepto de invertir y gastarte tanto dinero, ¿no? Y sí, con hipoteca, obvio, porque hay que hacerlo con hipoteca. ¿Sabes qué? Por ahí es un tema de generación. A mí me pasa lo mismo. Odio tener cosas. Y si Sí, puedo tener todo me alquilado, ata, financiado y sí. todo, también me ata. Me Es lo ata a mismo. Barcelona, pero luego hemos pensado, bueno, pues ¿y qué? Si la tenemos que vender, la vendemos, ¿sabes? O sea, Vos sabés que yo puedo inventar cualquier pregunta acá, ¿no? sí, Porque no la viste. da igual. ¿No? Pero yo me fío de ti, me fío de ti. ¿Te fías? Sí, Bueno. sí. ¿Te gustaría tenerte como jefa y por qué? Con el rigor, con esto todo que me dijiste. Creo que en diferentes épocas de mi vida, en algunas sí, en algunas no. O sea, yo he sido buena jefa y he sido mala jefa en diferentes épocas, ¿sabes? Y también depende de las personas. O sea, yo creo que, y me pasa con mi socio Uriol igual, que es mi socio Uriol de Arpias es ingeniero aeronáutico, y nos hemos dado cuenta de que solo encajamos con una tipología de persona muy particular. Personas que entienden muy bien los números, que razonan muy bien. O sea, a mí me cuesta mucho trabajar con personas que razonan poco. Porque cuando yo digo A implica B y el otro está ahí con los razonamientos, digo, pero es que no está siguiendo ni lo que te estoy contando, hijo, ¿sabes? Entonces, yo creo que me gustaría tenerme como jefa, pues
Depende, no lo sé. Piensa que yo no he disfrutado mucho el tema de tener jefe en la Oh, vida. Lo he llevado relativamente mal y me he dado cuenta, esto es como la gente que tiene muchas parejas, ¿no? Cuando te das cuenta que tú te separas, te divorcias y en el siguiente partner ves exactamente los mismos problemas, es que no eres tú, soy yo, ¿no? claro. Pues esto igual con los jefes o no eres tú, soy yo, ¿no? Es decir, son cosas mías y quizás me hubiera ido mucho mejor la vida, sobre todo financieramente, si no me hubiese pasado esto, pero bueno, ahora he encontrado mi equilibrio y me encanta tener socios, es decir, me encanta trabajar en equipo, no tengo ningún problema en compartir porcentajes de compañías ni porcentajes de fondos para nada, de forma equilibrada, pero no me gusta mucho lo de tener Claro. jefes. Con los inversores sí, al final tus inversores son tus jefes. Bueno, y tus Pero, clientes también. sí, pero al Sí, final, bueno, es una relación diferente, ¿no? Es una sí, relación sí, sí. de confianza que ojalá pudiese ser así con todos los jefes, pero que no lo es. ¿Sacamos una más? Lo que tú digas. La última, a ver, porque me gustaron. Me gustó esa. Esta, venga. Esta. Invéntatela ya si quieres también. Me gusta. Encima esta, ¿sabes quién le inventó esta pregunta? ¿Quién? Tu socio. Mi socio Josep. Sí. Vale, a Así ver. que mirá, el destino de todas las que están acá, la probabilidad ¿Te es. la ha dado él? Mira, no. O sea, él me inspiró con esta pregunta. ¿Qué pregunta no querías que te haga hoy? No te la voy a hacer. ¿Qué preguntas no querías? Buah. O sea, al final no hay nada secreto de mi vida ni nada oscuro que yo no pueda contar. O sea, no lo sé, nunca me lo he planteado. O sea, creo que la de tenerte como jefe es bastante dura, ¿eh? Porque ¿Sí? no me la había planteado nunca. Bueno, hay una semillita ahí para Sí, ver. sí, o sea, todos queremos ser la mejor versión de uno mismo. Otra cosa es que nos salga o no nos salga, ¿no? Bueno, Y, hay que trabajarlo. Primero reconocer cuál claro, es nuestra claro. mejor versión y ir para esa. Claro, yo creo que la pregunta que yo me hago siempre es, cuando hablas de lo de ser jefe, es cuando a mí me han pasado cosas malas, ¿no? ¿Cuántas veces habré hecho yo daño a personas siendo mal jefa? Que es una pregunta que no me gustaría que me hiciese. Porque si yo me pusiese a reflexionarla, me pondría muy triste. Porque tú haces examen de conciencia, pero lo que has hecho en el pasado no lo puedes cambiar. Te puedes disculpar, tampoco sirve para nada, Bueno, ¿no? Entonces, al final, o sea, yo siempre he tenido equipos muy motivados y hay gente que me ha seguido. O sea, mi socio Uriol estaba en mi equipo en Londres y mucha gente me ha seguido, ¿sabes? Pero tantos los que me han seguido, otros me mandarán, con perdón de la palabra, me mandarán a la mierda y dirán, esta tía... Porque también hay un tema de encaje con las bueno. personas. Bueno, por ahí hacer el ejercicio una vez con Es, calma te va a ayudar es un para el examen de futuro. conciencia, es un Claro, examen de conciencia. muy bien. ¿Hay una cosa más que te gustaría compartir con alguien que nos está escuchando, que está No, a emprendiendo, que mí lo está que me comenzando? gustaría suena un poco como soft, pero a mí lo que me gustaría es que la gente hiciese empresas, da igual que sean unicornios o no, desde un ángulo de que tenemos que crear, no sé cómo decirte, los sitios mejores para vivir, o sea, que la gente cuando trabaje con nosotros o nos consuma o esté cerca de nuestra marca o nuestra empresa, hagamos que el mundo sea un sitio mejor. Y esto suena muy muy fluffy, pero cuando yo te explico el ejemplo de Arpías lo vas a entender perfectamente. Nosotros somos casi 60, de los cuales casi todos son manicuristas. Tenemos chicas que vienen, pues mucha gente de Latinoamérica, de situaciones muy complicadas, madres solteras, de hogares con maltratadores. ¿Qué tenemos? Tenemos un programa de apoyo a la violencia doméstica donde las ayudamos a intentar salir del hogar. Tenemos, o sea, todo lo que podemos hacer por ellas, les hacemos los papeles, todo. ¿Por qué? Porque si los que tenemos el privilegio de poder ayudar no ayudamos, ¿cómo vamos a esperar que luego haya un sitio mejor para vivir para los que vienen después y Claro. nuestros hijos? Y lo podemos hacer a través de los negocios y ganando dinero. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y hacer empresas buenas y buenas empresas, ¿no? Entonces yo me he vuelto muy abogada de esto y lo voy a seguir aplicando aún. Y creo que se pueden hacer las dos cosas. Y hay muchos ejemplos en España. Mercadona es un ejemplo espectacular de una empresa buena y una buena empresa, donde la gente que trabaja en Mercadona llevan el logo tatuado Sí, casi, sí. ¿sabes? Si no se van de allí, vamos, ni locos. Como tu abuelo con Coca-Cola. Bueno, mi abuelo, que estuvo toda la vida. Sí, bueno, mi abuelo es que no se hizo el tatuaje de la Coca-Cola porque de aquellas no se hacían tatuajes, vamos. Y creo que
Creo que no es fluffy para nada y no tiene nada que ver con el impacto, porque el impacto es otra cosa, es hacer empresas buenas, que traten a la gente bien y que todo el mundo se beneficie de la existencia. Y esto es muy japonés. Empresas que duran 300 años, que el hijo y el bisnieto y el nieto y todos trabajan en la misma empresa y bueno, no sé, creo en esta filosofía. No sé si Bueno, muy bien, me gusta. Sí, sí. Bueno, tenemos un último ritual que es, ¿a quién te gustaría escuchar en un No Bullshit Talk? A mí me gustaría escuchar a Natalie Badge, que es la fundadora de Juno House. Creo que están haciendo una labor increíble en Barcelona y ahora están abriendo Madrid para crear pues, ecosistemas de mujeres. Y hemos hablado de que tampoco es necesariamente feminismo, pero que el mundo no es tan fácil para mujeres como para hombres y ella está haciendo una labor muy, muy buena. La tenés en tu WhatsApp, ¿no? Sí, claro. ¿La invitas ahora en vivo? En vivo, digamos. No, la puedo invitar ahora, hombre. Y bueno, es así, la es el ritual. La invitamos. Sos la única que no le manda un WhatsApp para invitarla. ¿En serio? Sí. ¿Estás de broma? ¿En serio? ¿Quieres que lo haga? Sí. Pero cojo el móvil, sí. Natalie, que te tengo que llamar ahora. Oye, estoy haciendo el podcast de No Bullshit y que sepas que te he nominado para ser la siguiente entrevistada. O sea que nada, si te apetece me dices y te pongo en contacto con ellos. Venga, chao. Bueno, hecho, ¿eh? muy bien, ahí está. Sí, perfecto. Enviado. Sí, enviado. Muy bien. Bueno, ahora no hay internet, pero esto sale. Bueno, Inés, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, me he ¿La divertido. pasaste bien? Sí. ¿Te gustó? Sí. No Bueno, sé si le servirá a alguien. seguro pero... que le va a servir a mucha gente. Sí. Bueno, terminamos esta No Bullshit Talk. Muchas gracias, Inés, por toda tu historia. Así que nada, espero que le ayude a alguien que está emprendiendo o queriendo emprender, que es una super historia. Bueno, gracias. Muchas gracias. A vosotros.